Bueno, realmente voy a hablar primero de Santa Pola y luego hablaré de Albatera. He preferido hacerlo así, porque Albatera es ella lo ha dicho, es mi pasión, ¿no? Estoy haciendo la tesis doctoral sobre ese tema, es mi tema estrella, por así decirlo, mi proyecto de vida. Un proyecto que evidentemente no hago yo solo, lo estoy haciendo con más compañeros, porque esto una persona solo no puede llevar adelante un proyecto de este tipo, ¿no? Y en Santa Pola es que, como ella dice, estamos el año pasado y esperamos que sea un proyecto que tenga un desarrollo más largo porque acabamos de empezar y ahora veréis lo que hemos encontrado, ¿no? Luego os acercáis y veis si queréis ver alguno de los objetos. Hemos hecho una prospección. Ah, ¿no se oye bien? Ah, vale. Es posible, sí. ¿Sí? ¿Ahora? Bien. Bueno, os decía que lo de Santa Pola estamos empezando realmente, ¿no? Hicimos una prospección prácticamente de urgencia porque había que presentar unos resultados y poner en valor esta famosa frase que hay ahora de poner en valor las cosas, ¿no? Y vinimos a ver qué podía haber. La arqueología da siempre muchas sorpresas, ¿no? Parece que no hay nada en los sitios y siempre queda algo, ¿no? Y en este caso, pues fue así. Y esto ha dado pie a que hagamos una segunda campaña, como ha dicho ella, ahora en noviembre, y vamos a ver qué nos cuenta el sitio, ¿no? Vamos a abarcar más espacio. Pero lo que hicimos fue una prospección muy limitada a un espacio muy concreto de 12.000 metros cuadrados, que nos ha dado alguna que otra alegría. Y luego, aparte, es que también hay unas estructuras que están arruinadas, pero que se pueden recuperar, que se deben recuperar. Yo creo que sería una pena que eso no se recupere. Parece ser que sí, que se va a conseguir restaurar los barracones y darles un uso, que es de lo que se trata también, porque si se restauran las cosas y no se les da uso, pues no sirve de nada, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho porque la charla, como son dos conferencias realmente, y la conferencia de Albatera ya de por sí es larga, y le decía a María José, la he dado, no sé, centenares de veces ya, igual 100 veces, no os exagero, ¿no? Yo voy mucho a los institutos, me gusta divulgar todo esto, y ayer sentado delante del ordenador intentaba eliminar diapositivas, porque digo, no puede ser que yo les cuente a esta gente, los tenga ahí una hora y pico, ¿no? De 80 diapositivas he quitado dos, entonces lo siento, pero los resultados son los que son. Voy a intentar que sea amena, vais a ver que la verdad es que yo creo que es muy interesante, bueno, lo digo yo, pero las veces que la he dado por ahí es muy interesante. Y luego si queréis preguntar cosas, si no os he dejado secos en la silla, pues podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Que no, seguro que no, seguro que no. Bueno, vamos a empezar. Mirad, hay gente que no entiende que se puede hacer arqueología de contexto de hace 80 años y ni siquiera de la guerra civil por las cuestiones, los componentes ideológicos que tiene, ¿no? La gente piensa que la guerra civil fue una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, de la que no hay que hablar, en fin, no vamos a abundar en el tema político, pero la arqueología, los arqueólogos somos muy tozudos, ¿no? Nos gusta buscar explicaciones a todo. Y es curioso que a veces hay más documentación, más información de un yacimiento romano, por ejemplo, de la Alcudia, tenemos más información, la cerámica nos dice muchas más cosas, ¿no? Que un contexto de hace 80 años. El campo de Albatera no se conserva documentación y ha desaparecido. O sea, tú vas allí, ves un bancal labrado, no ves nada más y sin embargo tiene mucho que contar. Y la herramienta idónea para explicar esos contextos es la arqueología. O sea, se está haciendo arqueología, en otros países hace muchos años que se hace, pero aquí en España pues es una corriente relativamente moderna, ¿no? Desde hace 20 años se están estudiando contextos de guerra civil. Tal vez se hiciera algo antes, sobre todo en tema de fosas comunes, pero estudiar instalaciones de la guerra civil, instalaciones donde se ha ejercido la represión, pues, no sé, campos de concentración o centros penitenciarios o cuarteles, eso se está haciendo últimamente, ¿no? Además con muy buenos resultados. Nosotros, el planteamiento nuestro es ese, no es que nos hayamos especializado, pero sí que es verdad que tenemos varios proyectos en marcha ahora mismo de arqueología de la guerra civil. Tenemos el de Albatera, hemos empezado uno en la isla de Formentera, que hay una colonia penitenciaria también, y queremos empezar uno, a ver si se pone en marcha, que yo creo que sí, en el embalse del Cenajo, que se construyó entre los años 40 y 50 con población penada también, y creemos que tiene mucho que contar. De hecho, hay mucho que contar en ese sitio. Hemos hecho una primera avanzadilla allí y aquello está prácticamente sin tocar, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia con el tema de Santa Pola. Santa Pola, en el Cabo, doy por hecho que sabéis dónde está, ¿no? Pues supongo que sois todos paisanos, o sois de aquí o conocéis el sitio. El Cabo de Santa Pola, pues hay una instalación militar junto al faro, ¿no? Se construye empieza a construirse en el año 37 y cuando acaba la guerra en el 39 se abandona. Se elige este sitio no por casualidad, sino porque es un enclave privilegiado. O sea, está guardando la bahía de Alicante por su lado sur y se instalan unas baterías de artillería de costa y de artillería antiaérea que parece ser que no llegan a funcionar. Esto habría que verlo.
pero sí que al menos 2 baterías de la artillería de costa sí que se instalan, con cañones de 150 milímetros para defender la costa de la Armada, para que la Armada franquista sublevada no se acercase demasiado, sobre todo a Alicante, ¿no? Entonces el flanco sur de Alicante queda protegido de esta manera, ¿no? Esto es una novedad de ayer. Fijaos que a veces las novedades, tampoco es que aporte demasiado, pero yo escribí al archivo general, al archivo histórico de la Armada el año pasado, antes de empezar el proyecto. En mayo o en abril les escribí a ver si tenían documentación, escribimos a Ávila también, y me contestaron ayer por la tarde, noche. Y bueno, me mandaron unos planos y esto es un recorte de unos informes que mandan espías seguramente de esta zona que dicen lo que están viendo, ¿no? Y bueno, pues ahí dicen que en el Cabo de Santa Pola hay 8 ametralladoras, que eso habría que ponerlo en cuestión. Yo no sé si, porque realmente hay 5 posiciones preparadas para colocar ametralladoras antiaéreas que parece ser que nunca se colocaron, no se llegaron a terminar. Aquí pone 8 ametralladoras y este paisano, esta persona dice que hay una batería del 15, o sea, de 150 milímetros. Sin embargo, hay otro informante más abajo, bueno, aquí hablan de la isla de Tabarca también, y dice, Santa Pola, hay 2 o 3 obuses del 15, o sea, ya dice que hay 2 o 3 cañones, que eso sí que es cierto. Dice 2 o 3 porque había 2 funcionando y uno que no se llegó a poner en funcionamiento. Habla de un aeródromo con 2 cañones antiaéreos, que es el aeródromo que había a la entrada de Santa Pola, y un depósito de munición. Bueno, quiero decir que aquí hay un trabajo de archivo pendiente también. Los arqueólogos necesitamos, sobre todo en contextos del siglo XX, necesitamos que consultar la documentación, incluso los testimonios orales, porque mucha gente, bueno, mucha gente ya no, pero hay gente todavía muy mayor que tiene 90, 90 y tantos años que han visto esto en marcha casi, ¿no? Y este planito me lo mandaron también ayer. Y bueno, se ve la ubicación de estos símbolos. Esto significa que es una batería de artillería de costa. Del 15 es el calibre del cañón, 150 milímetros, y pone que hay 3. Igual que aquí pone que hay 2 ametralladoras, ese símbolo significa ametralladora antiaérea, ¿no? Y aquí está el aeródromo dibujado con 2 cañones antiaéreos. En Santa Pola también. Bueno, esta documentación ya la tiene María José y está en el archivo, o sea, en el museo para que los historiadores locales o quien quiera le dé uso. Nosotros si seguimos trabajando aquí, pues lo intentaremos. De todas formas es muy genérico, tampoco es que dé una información demasiado precisa. Una cosa que nos interesa trabajar a los arqueólogos son las fotografías aéreas. Esta es del primer vuelo americano. La gente cuando habla del vuelo americano piensa enseguida, bueno, los que lo conocen, el vuelo americano, hay 2 realmente. Bueno, realmente hay 3, pero se piensa siempre en el vuelo del año 56, ¿no? Este no, es el primer vuelo americano, es del año 45, 46, y es interesante porque se ve desde el aire las instalaciones que ya están abandonadas. Ya se ha construido la carretera que da acceso al faro. Cuando se construyó esto en el año 37-38, esa carretera no existía. Y aquí tenemos pues, 2 barracones. El barracón es un barracón comedor, cocina comedor. Este es el barracón para alojamiento de tropa. Ahí hay un edificio con una forma absidial que sería el edificio de mandos. En fin, cada uno lo llama de una forma, un aljibe. Y luego se intuyen las posiciones artilleras. La artillería ya no está, ha desaparecido, se la llevaron en su momento. Y si vais por allí vais a ver esto, ¿no? Son los barracones que están, las estructuras están en pie, han perdido la cubierta, a principios de los 2000 todavía tenían la cubierta, una cubierta de teja plana, pero se desmontaron entre 2000 y 2012, 2013 y eso desapareció. O sea, me imagino que se reaprovecharon las tejas y las vigas de madera y tal, ¿vale? Eso es lo que queda ahora. Estas son las posiciones de artillería antiaérea que no parece ser que no se llegaron a utilizar, tienen unos pequeños refugios, supongo que son polvorín para la tropa o lo que sea, ¿no? Yo no soy un experto en esto, aquí hay gente que sabe más que yo de eso, ¿eh? Y esta sería una batería de artillería de costa de los cañones estos de 150 milímetros que tenía un alcance de 9 kilómetros, o sea que protegían de sobra toda la bahía de Alicante, o sea, hasta 9000 metros podías dispararle a un barco, ¿no? Este es el estado de los barracones, finales de los 80, 90, exactamente no recuerdo el año ahora, no, tal vez sea un poco posterior, fijaos cómo estaban, habían perdido la cubierta, pero lo que eran los vanos se habían cegado, las ventanas, ¿no? Y así es como están ahora, o sea, es para que veáis, comparéis un poco las cerchas de madera, todo eso desapareció, se lo han llevado todo. Hemos encontrado restos de los herrajes, lógicamente, pero la mayor parte, la madera, las tejas, incluso yo estoy seguro que los herrajes se lo llevan, ¿no? Y luego hay en el acceso, este es el edificio que os decía, el edificio de mandos, que tiene una especie de ábside ahí. Aquí había una garita, también está desaparecida y se ve la estructura de ladrillo donde el soldado hacía la guardia. Y tiene un grafiti, luego lo vais a ver, un grafiti muy curioso en el suelo, ¿no? Que nos da fecha además porque pusieron la fecha en la que se hizo el pavimento de la garita, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos hecho este trabajo? Aquí hemos sombreado la zona que prospectamos el año pasado. Elegimos este espacio porque queríamos ver qué nos contaba ese terreno, ¿no? Era la zona donde más frecuentación había habido por parte de la
de los soldados, que era una guarnición en torno a 70 personas, 62, 64, había unos 2 oficiales, un capitán y un teniente, creo que había 2 sargentos, bueno, no recuerdo exactamente, y unos 50 y tantos soldados, ¿no? Eso te deja una huella. O sea, toda esa gente durante 2 años en esta zona deja huella, deja huella. Y la hemos localizado. ¿Cómo lo hemos hecho? Nuestra metodología, sobre todo en contextos de arqueología de la guerra civil, hay que utilizar detección metálica. Hay compañeros, compañeras que, bueno, cada vez menos, ¿no? Que no les gusta. Hay arqueólogos que piensan que utilizar la detección metálica es poco menos que un crimen, ¿no? Pero en contextos de guerra civil hay que utilizarlos porque un porcentaje muy alto de los objetos que encontramos son metálicos, ¿no? Entonces, si no utiliza detección metálica, evidentemente de una forma adecuada, con una metodología muy rigurosa, ¿no? Es una herramienta más, igual que un pico, un piolet, un paletín o lo que sea, ¿no? Nosotros hacemos detección metálica, utilizamos 2 tipos de detectores, uno más preciso y este de plato, que es el que te localiza más o menos el objeto. Y bueno, fueron apareciendo cosas, apareció munición, aparecieron latas, luego lo veremos, aparecieron medicamentos. Y lo que hicimos también fue documentar gráficamente, fotografiar todas las estructuras, porque luego lo que hemos hecho, nuestra idea es hacer modelos fotogramétricos de los edificios. Si no sabéis, la fotogrametría es una técnica que consiste en generar modelos tridimensionales de las estructuras. Se puede hacer de un objeto o de un edificio. Se fotografía intensivamente por todos los ángulos, por todos los lados, y eso hay un software especial que te genera un modelo que puedes ver, visualizar y te sirve para secciones, tiene valor métrico, o sea, es como si fuera un plano. Hay unas estructuras también como esto, es una tarjea, una salida de aguas residuales de uno de los barracones, que es muy interesante también, luego hablaremos de eso en el caso de Albatera, pero los excrementos de los soldados son un tesoro también. Si se pudieran recoger muestras de excrementos que no estén contaminadas porque hayan caído escombros y tal, podemos averiguar muchas cosas, podemos saber qué comían, qué enfermedades tenían, en fin, eso nos puede dar mucha información. Bueno, aquí son fotos del proceso, no os quiero cansar mucho con esto, hicimos ya os digo, un barrido fotográfico intensivo de todas las estructuras, de los barracones, del aljibe que estaría cubierto con tablas de madera, y luego todo eso lo hemos procesado en laboratorio. Bueno, hemos hecho un trabajo, hemos fotografiado en estudio todos los materiales perfectamente clasificados y hemos hecho la fotogrametría que os decía. Estos son fotos del barracón cocina-comedor. Conserva las bancadas todavía, está perfectamente, bueno, perfectamente, pero están todavía. Los azulejos, ese chapado de azulejos con ese bordón negro, sabemos que es de ese momento. El edificio de mandos tiene esos mismos azulejos. Eso parece una tontería, pero estamos viajando a 1937, o sea, estamos viendo las cocinas del barracón y están conservadas todavía, ¿no? Aquí se ven los fogones, en fin, donde se hacía de comer, la campana de la chimenea, toda esa estructura, todo eso está recogido y documentado por si se restauran. Lógicamente estas estructuras, veremos hasta qué punto se pueden conservar las marcas, ¿no? Pero si no, pues tendremos un modelo tridimensional de todo esto, ¿no? Este es el proceso del software para que veáis un poco, genera una serie de pantallazos y tal, y luego estos son ortofotos. Las ortofotos es un producto que se exporta de la fotogrametría, en fin, el software te genera unas fotos que son planos realmente, no son fotografías, son planos, ¿no? O sea, esto tiene un valor interesante a la hora de hacer secciones, tomar medidas, dimensiones, lo que sea. No hace falta ir con el metro al sitio, quiero decir que con esto lo sabemos, tiene un error casi inapreciable, vamos. Y eso nos genera también, luego utilizando SIG, que es un software especial, lo que hacemos, cada objeto que nosotros encontramos en campo le damos unas coordenadas con un GPS y luego eso se vuelca en un programa informático. Cada puntito que veis ahí es un objeto, ¿no? Entonces, con eso, con las acumulaciones, la dispersión de los materiales, podemos inferir, podemos sacar conclusiones de dónde están las cosas sin necesidad de hacer agujeros, ¿no? Nos da una pista. Por ejemplo, este sería de material de construcción, ¿no? Pues cada pedacito de eso es un trozo de ladrillo que hemos visto, es que los arqueólogos somos muy frikis, ya os lo digo yo. Entonces, ladrillos, uralita, tejas, cualquier material vinculado con el tema constructivo, lo marcamos. Si es metal, lo mismo, si es munición, ¿no? Y eso nos genera luego una serie de planitos que nos permiten saber, pues, qué dinámicas, cómo se ha movido la gente ahí y qué han hecho. Aquí, pues, bueno, no es que digan demasiado porque tampoco es muy significativo, pero sí que hay acumulaciones de material de construcción en determinados sitios que estarían vinculados también con vertido de escombros. Aquí han tirado mucho escombro, seguramente cuando se desmontaron los tejados acumularon el material en un sitio, o sea que realmente estamos viendo una foto fija, pero no del año 38, 39, sino de hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Estos son los grafitis que aparecen, son curiosos. Viva la URSS, sí. Es muy significativo, o sea, nos está dando mucha información, ¿no? Sabemos esta gente, pues, qué ideología tenía, ¿no? Algunos de los que había aquí, habría anarquistas, comunistas, socialistas y gente de derechas también, seguramente, ¿no? Pero el que hizo eso, desde luego, pues bueno, pues sería comunista
Aquí está la estructura donde aparece, no, esto es de una de las posiciones de artillería antiaérea, y este es el graffiti que está inciso en el cemento todavía fresco, pero este hombre no sabía escribir demasiado bien los números romanos, realmente pone 1038, ¿no? Pero es 1938, que es cuando se está construyendo la instalación y este hombre pues lo escribió ahí y se quiso hacer el listo de alguna forma, ¿no? Dijo, yo venga, lo voy a poner aquí en números romanos. Es muy curioso. Es posible que haya alguno más, ¿eh? Habrá que mirar con atención. Ese es el trabajo que queremos hacer ahora. O sea, vamos a hacer una prospección intensiva de toda la superficie de las instalaciones, no solo esta. Vamos a prospectar todos los alrededores de las posiciones artilleras y a ver lo que encontramos. Bueno, ¿qué nos cuentan estos objetos? Los objetos que hemos encontrado allí. A ver, de un total de 1.500, 1.600 objetos, recogimos 200. No lo recogemos todo, evidentemente, no es necesario, pero los objetos que son significativos sí. Aquí tenéis una muestra, luego si os queréis acercar los podéis ver. Es un listado de munición, o sea, perdón, de todos los objetos que hemos encontrado, pero eran 1.158. Le dimos coordenadas a 1.158 y recogimos 201. ¿No? Bueno, aparecen los herrajes de los barracones, aparece todo el material constructivo, toda la loza, la cerámica que utilizaban, toda la vajilla, vidrio, ha aparecido, por ejemplo, un tintero de cristal, que son muy significativos. Los tinteros en contextos de guerra civil son muy particulares y suelen aparecer incluso en trincheras, ¿no? Munición, ahora hablaremos de ella con más detenimiento, alguna joyita, alguna moneda. Las joyas posiblemente sean de gente que ha ido turistas o gente que ha frecuentado aquello después, porque realmente sabéis que está muy alterado. Aquello se habilitó como se ha hecho un parking, ha habido la sociedad de cazadores, eso lo ha utilizado durante muchos años, es un espacio muy alterado. Se roturó, se hicieron zanjas para plantar pinos, entonces salen cosas, pero también salen materiales actuales, ¿no? Hay algo de basura, no demasiada, pero sí que hay, ¿no? Bueno, esto es un poco una panoplia de la loza que hemos identificado, que puede ser de ese contexto, de los años 30, vidrio, algunas son piezas actuales, porque los arqueólogos también documentamos, nos gusta explicar las cosas, todo el proceso diacrónico se llama, ¿no? Explicar qué pasó en esos años, pero cómo eso se ha seguido utilizando hasta antes de ayer. O sea, hay arqueólogos que están estudiando la basura. No sé si conocéis a Alfredo González Roibal, siempre lo cito en mis conferencias, es una eminencia, ¿no? Es un arqueólogo que está estudiando contexto del siglo XX y está excavando ahora mismo, bueno, todos los años hace una campaña en Entrevías en Madrid, chabolas de los años 70. Y creemos que sabemos todo de la gente que vivía en Madrid en las chabolas en los 70, pero realmente nos damos cuenta cuando estudiamos la basura, los objetos que dejaban, que no lo sabemos todo. Es muy interesante, ¿no? Pues nosotros intentamos explicar, por eso veis esas botellas de cerveza y de Coca-Cola, ¿no? Hacemos esos planitos de dispersión y esto es un poco la munición que hemos encontrado. Estos son proyectiles de Mauser de 7 milímetros, esto sí que ya de ese momento. Hay vainas también, hay vainas de pistola, algo de munición de pistola. Y una cosa muy curiosa que nos hemos encontrado es que hay munición actual, abundante del ejército. Munición de la OTAN de calibre 5,56 y el 9 largo, el 9 corto de los años 70, 80. O sea, ahí se han hecho maniobras. Seguramente desde Rabasa o de algún sitio pues hacen maniobras y hemos encontrado munición de fogueo y munición de guerra, vamos. Y esto es un poco una representación de la munición que hemos encontrado allí. Bueno, hemos puesto los más característicos, estos son Mauser, son culotes, son las vainas de los cartuchos, si no estáis familiarizados con esto, el cartucho es la bala con la vaina. Cuando hablamos de una bala, tenéis que pensar que es lo que se proyecta, el proyectil. Realmente el conjunto completo, la bala con su vaina, eso es el cartucho, ¿no? Han aparecido vainas nada más o proyectiles y algunos están percutidos, o sea, están disparados. Veréis un puntito en el centro, luego lo veremos en el caso de Albatera, que ahí sí que nos han dado una información fundamental, ¿no? Son de fabricación del ejército sublevado, están fabricados en la pirotecnia sevillana, o sea que sabemos que pertenecen al ejército sublevado. Al menos uno o dos, luego hay otros que no, hay otros que son del ejército republicano porque utilizaban el Mauser, lo utilizaban tanto unos como otros. ¿Por qué aparece munición del ejército franquista en esta zona? Pues puede ser una incautación de munición, que la tengan aquí, o puede ser que la instalación, que es lo que empezamos a ver, que creo que puede ser más factible, es que la instalación se utilizó durante un tiempo después de acabar la guerra. Muy poco, pero tal vez durante unas semanas, unos días, unos meses, mientras aquello se terminaba de desmontar, pues hacen alguna práctica de tiro y eso explicaría que apareciera esa munición. También aparece munición de revólveres antiguos, que podrían ser del ejército o no, porque es una munición que no es el armamento regular del ejército regular. Pueden ser particulares que tengan armas, ¿no? Y luego algún objeto curioso, pues apareció esta monedita de Isabel II, ¿no? Que son 5 céntimos de escudo, apareció dentro del pavimento de un barracón, dentro del hormigón, o sea, al albañil, a la persona que estuviera construyendo aquello, se le cayó la moneda, se quedó dentro y Guillermo se la encontró. Cuando estábamos desbrozando apareció esa moneda.
Esta es una moneda de Isabel II, 1868 creo que es, 66, ¿no? ¿Por qué aparece? Pues en Albatera pasa también, es que el numerario, el dinero no tanto de Isabel II, que también, pero de Alfonso XII, Alfonso XIII, sigue circulando hasta el año 39, es dinero, o sea, son monedas de curso oficial, ¿no? La República utiliza esas monedas también, entonces aparecen en contextos de este tipo. Esto es un botón muy curioso porque es un botón de una guerrera del ejército republicano. Se suelen hacer en baquelita o en madera, pero este era de cobre y una medallita religiosa, pero bueno, eso puede ser de cualquier momento, ¿no? Tampoco nos lo vamos a poner. Esto es muy interesante, muy curioso, es una latita de una crema italiana de los años 30, es una crema para la piel, que la marca se sigue utilizando, ahora se llama Diadermin, creo que es, bueno, pues Diadermina era una marca italiana. ¿Por qué aparece esto ahí? Pues estamos en un contexto muy agresivo, ahora hay árboles, pero eso en los años 30 estaba totalmente desprovisto de vegetación. Ya sabéis lo duro que es estar ahí en verano, ¿eh? Pega el sol, hay mucha humedad, el viento. Bueno, pues se cuidaban la piel de alguna forma, tenían cremas para tratarse la piel. Y estos son algunos pequeños objetos que hemos encontrado en un sitio muy interesante que es detrás del aljibe que habéis visto antes. Ahí hay un vertedero. Realmente hemos identificado 4 vertederos, al menos uno con claridad, y los otros son acumulaciones de basura de esos años que pueden haberse movido a posteriori al hacer allí el parking, ¿no? Pero hay uno que parece que está entero, tendríamos que excavarlo, a ver si podemos hacerlo, detrás del aljibe, y ahí han aparecido pues asas de las marmitas de aluminio, asas de marmitas militares, cubiertos de esa época, eso es un mango de una cuchara o de un cuchillo, chirlas, restos de alimentación, no vimos huesos, pero seguramente salga fauna, va a salir seguro. El vertedero donde tiraban, además está detrás del barracón comedor, cocina, o sea que eso puede estar durante 2 años, imaginaos la basura que se generó, si hicieron un agujero, pues nos podemos tirar ahí excavando ahí un tiempo, ¿no? Y va a salir un material muy interesante. Y luego esta pieza que nos sorprendió, porque yo siempre cuando organizamos las campañas, y Ósculo sabe, yo soy muy pijotero, me gusta que se coja todo y tal, y los compañeros, es que quieres que cojamos toda la basura, y cogerlo todo, hombre, cogerlo todo. Pues cogimos pedacitos de chatarra, vamos, de hojalata, y luego en laboratorio, estudiándola, resulta que uno de ellos es una lata de conserva y pone 1939 en la base, ¿no? O sea, nos está dando la cronología perfecta de la ocupación del lugar. Es una lata de comida militar. O sea que los objetos son importantes, muy importantes, ¿eh? Nos explican, podemos reconstruir la historia de un lugar con arqueología y con estos objetos, que ya veis que no es una gran colección de materiales, pero sí que nos están dando un punto de vista interesante sobre el uso de este sitio. Si excavamos el vertedero, será más interesante. Bueno, y esto solo si lo queréis ver, se hizo, eso del museo se lo ocurre muy bien, la verdad, lo hacen muy bien. Supongo que habéis visto muchos reportajes de los que hacen, que lo suben al canal de YouTube. Nos hicieron uno sobre la campaña y salimos hablando, explicando un poco lo que os he contado hoy, pero más extenso, enseñando los materiales y viendo in situ cómo trabajamos, ¿no? Lo podéis ver en YouTube sin ningún problema. Bueno, pues hasta aquí sería lo de Santa Pola. Bueno, Albatera, supongo que conocéis el sitio o habéis oído hablar de él. Es un sitio relativamente conocido desde los últimos años porque llevamos desde 2020 trabajando allí y, como decía María José, le hemos dado bastante difusión mediática. Los medios han estado muy pendientes de nosotros y nosotros también los hemos sabido utilizar porque los medios nos utilizan, buscan siempre el sensacionalismo, pero a nosotros nos interesa que se conozca lo que estamos haciendo allí, ¿no? Y afortunadamente pues hay bastante información ya, nada más tenéis que teclear en Google campo de concentración de Albatera y hemos salido en todas partes, ¿no? Es un proyecto que nació en 2017, yo empecé a investigar para una cátedra que se hizo en su momento, la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, ese nombre tan largo, se firmó un convenio entre las 3 universidades, la Miguel Hernández no estaba, la de Alicante, Valencia y Castellón, con la Consejería de Justicia en su momento, y mi cometido era localizar las fosas comunes en la provincia de Alicante, fosas comunes de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Fosas comunes de los dos bandos. Bueno, pues empecé a estudiar, estuve en la de Orihuela, en fin, vi algunas, la de Monóvar también, y fui a ver qué pasaba en Albatera, ¿no? En San Isidro, que sabéis que no está en Albatera, que está en San Isidro. Yo, inocente de mí, dije, bueno, esto, pues aquí, como la gente dice que habían huesos, aparecían huesos por allí, digo, bueno, pues voy a ver documento, hago la ficha, la entrego en consejería y ya. Bueno, pues llevo 7 años con eso, 8 años, y mi tesis doctoral va sobre esto, que la tengo que terminar este año, a ver si. Se ha dado lugar a un proyecto que empecé yo solo, como os he dicho, pero que ya lo hemos hecho familiar, ya somos un equipo de 6 personas y otras personas, muchas más, que están ayudándonos e interviniendo en esto. O sea que es un proyecto de largo recorrido. Estamos haciendo trabajo de campo allí desde 2020. Hemos hecho 4 campañas. Bueno, esto es un poco el esquema de la charla para que veáis por dónde va a ir. Voy a intentar ser ameno y rápido, no os quiero cansar mucho porque hay muchas imágenes. Bueno, básicamente quedaos con la idea de que es una estructura, el campo de concentración de Albatera se construye
en la Vega Baja, en una zona donde ahora está San Isidro, es una zona de Saladares, y se construye durante la Guerra Civil, lo construye el bando republicano como un centro de detención, una cárcel a cielo abierto, un campo de trabajo, se llama de esa manera. Los términos en estos casos son importantes. No es lo mismo un campo de trabajo que un campo de concentración, que un campo de exterminio. No es lo mismo. El campo de Albatera no fue un campo de exterminio, fue un campo de concentración. Otra cosa es que funcionase o hubiese actuaciones o el resultado de aquel encierro durante 7 meses lo convirtiese en un campo de exterminio. Pero la idea de los que del ejército franquista en ese momento no era exterminar a esa gente, a los prisioneros que metieron allí, aunque al final se les morían y los mataban como si fuera un campo de exterminio. No había cámaras de gas, pero los mataban porque no les daban de comer ni de beber, y algunos los fusilaban. Bueno, esto, fijaos, esta es una foto de los años 50. Esto es San Isidro. Si tecleáis en Google campo de concentración de Albatera, os va a salir esto siempre. Y es un error que se ha ido perpetuando durante el tiempo y que no hay forma de erradicar. Eso no es un campo de concentración, aunque pueda recordarnos a los campos nazis, ¿vale? Porque la estructura así ortogonal, con las casas, parecen barracones, eso sería la torre de vigilancia, eso es el campanario de la iglesia de San Isidro, ¿no? Por cierto, un sitio muy interesante a nivel urbanístico, ¿no? De Julio. Es un proyecto del Instituto Nacional de Colonización que crea una serie de pueblos en zonas devastadas en el país y responden a unos esquemas urbanísticos que en ese momento pues eran, no es que fueran vanguardistas, pero eran novedosos, ¿no? La forma de construir, es la oficina técnica del ministerio, les dejan dibujar lo que quieren y hacen unos edificios muy interesantes, sobre todo las iglesias son muy, muy interesantes. Bueno, el campo de concentración no es esto es San Isidro, ya os digo, y no está aquí, porque también dicen, bueno, es que se construyó encima del campo de concentración para ocultar los crímenes y tal. No es verdad, no es verdad. Aunque estamos empezando a ver que algo de verdad puede haber, pero eso ya está pendiente de terminar la tesis. Bueno, pues os decía, el campo de concentración estaba en esta zona, ¿vale? Es una zona de Saladar que en los años 50 se roturó, se abancaló y el campo ya se había abandonado en el año 39. El campo está funcionando, ya os digo, fase republicana, quedaos con eso, entre octubre del 37 y el 1 de abril del 39. Entre el 1 de abril del 39 y el 26 de octubre del 39, esos 7 meses, se utiliza como campo de concentración franquista. A finales del 39, o sea, en diciembre o en enero, se abandona y se desmantela totalmente. La uralita de los barracones se la llevan, se reutilizó. Hay casas en el campo en la Vega Baja que tienen uralita del campo, me lo han dicho, y alambradas también se reutilizan, ¿no? O sea, no queda ni rastro, desapareció. Eso estuvo ahí con todos sus escombros, se desmanteló, los escombros se quedaron in situ. Ahora veréis qué chulo, qué bien que pasara eso. Y 15 años después, en el año 50 y poco, pues ya os digo, el Instituto Nacional de Colonización rotura toda esa zona, la bancala, hacen parcelas de 3 hectáreas, rectangulares, todas igualitas, y construyen el pueblo encima. Y traen a colonos, gente de Albacete, de Murcia, de Granada, gente que no tenía ni idea de lo que había pasado allí, les dan un lote de tierra, es una casa, y ellos se ponen ahí a cultivar y a labrar su pedazo de tierra y empiezan a aparecer cosas. Empiezan a aparecer cosas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Esto es el plano original del campo, el proyecto, ojo, es el proyecto de construcción del campo. Sabemos que no se llevó a ejecutar esta forma, aunque sí la forma, quedaos con esa forma de un rectángulo irregular, tenía 700 metros de longitud por 200 de ancho. Eso da una superficie de 14 hectáreas, o sea, era una instalación bastante grande. Estaba rodeado de alambradas, con una doble alambrada, con torres de vigilancia. O sea, responde al esquema que todos tenemos en mente de un campo de concentración nazi, ¿no? O sea, estructuralmente. Pero esa distribución de barracones no se llevó a cabo. Lo sabemos porque tenemos fotos, hemos encontrado fotografías de la instalación, que eso es un tesoro encontrarlas, y porque hemos hecho arqueología en el sitio, hemos prospectado, hemos hecho sondeo, hemos excavado y aparecen los barracones en otros sitios distintos. Incluso coinciden con los testimonios de los prisioneros, ¿no? Estas fotos, que ya conoceréis, muchos conoceréis, aparecieron durante el transcurso de mi investigación. Yo pensaba que era el primero que las había descubierto, ingenuo, porque están en la Biblioteca Nacional. Las hizo un fotógrafo valenciano que se llama Luis Vidal. Sus familiares siguen siendo fotógrafos y ellos no sabían que estas fotografías existían porque su abuelo lo represaliaron cuando acabó la guerra. Su abuelo se recorrió toda la zona del republicana, la zona del gobierno, la zona leal, fotografiando instalaciones militares, acontecimientos, tal. Tenía una colección de miles de fotografías, pero tuvo que destruirlas todas en el 40 porque se jugaba la vida con eso, ¿no? Y estas fotos no las tenía la familia, pero bueno, aparecieron en la Biblioteca Nacional. Nos dan una información preciosa porque nos permiten ubicar las estructuras y tener en cuenta que estas estructuras se mantienen. El campo pasa de un día para otro de ser un campo de trabajo republicano a ser un campo de concentración. Entonces las estructuras son las mismas. Estamos viendo el campo de concentración franquista. No modificaron prácticamente nada que sepamos. Ahí hay tiendas de campaña, están construyendo el campo. Esto es fotos del año 38, seguramente de febrero del 38.
Fijaos bien en ese barracón porque luego volveremos sobre él. Esta foto que también habréis visto muchas veces es un prisionero del campo republicano, es un derechista. Aquí recluyen a golpistas, a gente que se había alzado a favor del ejército franquista, ¿no? Y que los cogen, los meten en el campo de trabajo con una sentencia en firme. Podemos discutir si es más o menos justa, hay que situarse en ese contexto y ver por qué meten en la cárcel a esta gente, pero muchos hay desertores, hay espías, quintacolumnistas y golpistas, soldados, ¿no? También hay delincuentes comunes. Esta foto se presta a error porque el prisionero sale con el traje de rayas, ¿no? Enseguida, de hecho, en algunos periódicos a veces ponen, no sé qué periódico fue, ¿no? Y un titular, el campo de Auschwitz, no, es el campo de concentración de Albatera, pues no es Auschwitz y es el campo republicano. Es una visita de un, no sabemos si es un político o un periodista que entra al campo porque el campo republicano estaba abierto a visitas de familiares, entra la prensa, entra la Cruz Roja, era una cárcel, pero no tenían nada que ocultar en principio. También es verdad que el gobierno republicano lo utiliza con fines publicitarios. Quieren dar una imagen al mundo, estaban buscando aliados y que la gente apoyara la causa republicana. Quieren dar una imagen de que ellos tratan de una forma digna a sus prisioneros. Y en el campo de Albatera los trataron de esa forma. No estoy haciendo aquí, estoy contando una película de buenos y malos. Es que lo cuentan ellos mismos. Los prisioneros tuvieron 40 años para contarlo durante la dictadura. Muchos escribían sus memorias y dicen que se les daba de comer, tenían asistencia médica. El trato era digno, tenían que trabajar, pero trabajaban en función de las características físicas de cada uno, de su formación, se hicieron brigadas de trabajo y los tienen entretenidos de alguna forma. Pues cultivan cereales, cultivan legumbres, con muy mal resultado porque el suelo es un suelo salino que es improductivo prácticamente. Hay talleres de fabricación de sombreros, de escobas, hay talleres de motores, carpintería, reciben visitas de familiares. Y bueno, las pocas fotos que hay del campo son de ese momento, preguntados por qué, no es casualidad. Del campo franquista no hay ni una sola fotografía, ni un solo documento, prácticamente no hay nada, ¿no? Estas fotos también están muy bien, las encontré en Suiza, estas sí que eran inéditas, estaban en el archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja y bueno, todas son del momento del campo republicano, ¿eh? Es una foto, a mí me encanta, es una foto hecha acabando el día, fijaros las sombras que alargadas y se ven esos barracones que estaban en la zona, en el sector, bueno, a la derecha de la entrada del campo, ¿no? Están elevados del suelo porque el suelo es muy húmedo, entonces los construyen sobre unos pilotes de hormigón que hemos encontrado también y sabemos que son unos barracones modulares que el ejército republicano utilizaba y que los aplican en este caso. También en Totana, pues en Totana hubo otro campo de trabajo y llegan por ferrocarril hasta este sitio y se montan de esa manera. No todos eran así, también los había de mampostería, pero muchos de ellos eran así. Llevaban chapa de zinc, el tejado de uralita y de madera, ¿no? Estas fotos también eran inéditas hasta que las encontramos gracias a los medios, que el primer año, en la primera campaña, nos dieron bastante bola, por así decirlo. Pues bueno, pues una casualidad, el director del archivo del comarcal del Alt Penedès, este hombre se jubilaba a los 3 o 4 días a la semana de salir la noticia y él recordó que vio la noticia de que estábamos trabajando allí, que tenía una serie de fotografías en el archivo del museo, bueno, sí, en el archivo del archivo, no era un museo, y él pensaba que eran del norte de África de la Segunda Guerra Mundial. Pensaba que podían ser italianos, un campo de concentración en Libia, en fin. Entonces lo pusieron en contacto conmigo y cuando vi las fotos, no, son fotos de Albatera. Y son fotos de un fotógrafo que se llama Henry Buckley, que es un relativamente desconocido, pero este va con Hemingway, que ya os sonará más, y con Gerda Taro y Robert Capa, se recorre todos los frentes de la guerra fotografiando con ellos, era amigo de ellos. De hecho, tiene fotos hechas con el mismo enfoque, en el mismo lugar, en el mismo sitio, a la misma hora, con Robert con Capa, o sea que este era un crack también. Y tuvimos la suerte de que entró en el campo de Albatera. No sé si entró con Capa y Gerda Taro, imaginaos si salieran fotos, pero al menos estas sí que las pudo hacer. Y se ve a la gente del campo pues, trabajando en bancos de carpintero, construyendo caminos, se construyeron acequias también, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto es un primer plano de los prisioneros. Fijaos que hay prisioneros que están gruesos. O sea, esta gente está comiendo, no es una tontería, ¿eh? En el campo franquista hay gente que sale del campo, los que sobreviven pesando 32 kilos. O sea, en condiciones famélicas, ¿no? Esta gente está bien alimentada. Era un contexto de guerra, pensad, no era un hotel tampoco, ¿eh? Pero esta gente recibían comida de los familiares, o sea que tenían asistencia médica sin ningún problema. Bueno, esto es un plano más largo en el que se ven unas zanjas ahí de drenaje que fijaos que en cuanto bajas 1,5 metros el freático está muy alto y sale agua. Un agua salada, ¿eh? Que no se puede beber.
Ahí se ve un transformador eléctrico. Hemos encontrado restos de ese material. O sea, esto nos permite ubicar sobre el terreno dónde estaban las cosas. A la hora de prospectarlo nos han venido muy bien. ¿Qué pasa cuando acaba la guerra? Esta foto que ya conocéis, del 1 de abril del 39, es el puerto de Alicante. Bueno, pues aquí en los hangares del puerto, en los tinglados, pues hay un contingente de miles de personas, no se sabe muy bien cuántos, 20, 25.000, 18.000, las cifras no están muy claras. Y esto que veis aquí es el ejército sublevado que ha ganado la guerra y están esperando a que se entreguen los republicanos, ¿no? Aquí hay algunos cañones, en fin, están los italianos también. ¿Qué hacen con toda esta gente? Pues cuando salen del puerto los van separando, a los hombres se los llevan al campo de los almendros y a otros sitios, pero básicamente al campo de los almendros, y a las mujeres se las llevan a otros centros de detención, a cines, a teatros. También se utiliza la Plaza de Toros de Alicante como centro de detención. Y luego, en torno al 6-7 de abril, o sea, pocos días después, a toda la gente del campo de los almendros se lo llevan caminando por la explanada hasta la estación de Murcia y los meten en vagones de ferrocarril, de ganado, hacinados totalmente, y se los llevan al campo de Albatera, que ya se ha quedado vacío. Ya se abrieron las puertas, no sabemos muy bien cuándo, seguramente a finales de marzo, el 29-30 de marzo, aquello se abandona, y pocos días después, pues meten allí a toda esta gente. ¿A cuántos meten? No lo sabemos. Hay por ahí publicadas exageraciones que había 30.000 personas, ¿qué tal? No es posible porque no caben. Tenemos las dimensiones, sabemos dónde estaban los barracones y sabemos que no cabían literalmente. Lo más fiable es que entrasen unos 12, 14.000, 15.000 personas, que son muchísimas. Esta foto es una foto del primer vuelo americano. Yo lo llamo el plano del tesoro porque pasa un avión por encima de donde estuvo el campo de Albatera en 1946, en junio del 46. Hacía 7 años que se había abandonado, ya os he dicho que se desmanteló totalmente, pero es que los escombros de los barracones estaban in situ. ¿eh? Si tú tiras tu casa y te subes con un avión o te subes a un piso alto, la forma de la casa la ves desde el aire, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo. No sé si lo veis, lo pongo siempre como una especie de juego. Si recordáis el plano rectangular que os he enseñado antes, os acordáis que era un rectángulo irregular, no sé si lo veis aquí. Lo pongo fácil. Ahí está marcado, ¿lo veis? Está perfectamente delimitado, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue calcarlo a escala y vimos que exactamente se había construido como estaba proyectado el perímetro exterior. Todo esto que veis ahí, hay que hacer un ejercicio de fotointerpretación, pero se ve perfectamente, si lo vierais de cerca, no sé si lo distinguís, se ven los barracones arruinados, los montones de escombros perfectamente dibujados, donde veis manchas negras es porque hay hierba, la hierba crece donde hay tierra, y esta zona es un espacio abierto, sobre todo esta zona de aquí es un espacio abierto donde los prisioneros dicen que pasan el día deambulando por allí, porque no hicieron otra cosa. Los prisioneros entran en el campo totalmente hacinados, tienen que dormir en el suelo, prácticamente los barracones, las letrinas se atascan desde el primer día, porque no están preparadas para evacuar esa cantidad de excrementos. Lo hemos podido demostrar arqueológicamente. Encontramos una de las letrinas, luego veréis las fotos, y nos dimos cuenta de que la pendiente, al meter el GPS, tenía una pendiente adecuada para eliminar una cantidad de excrementos. Eso está calculado. Un arquitecto, cuando te hace una fosa séptica, sabe qué capacidad tiene y qué pendiente debe tener para evacuar, ¿no? Pues esta pendiente estaba preparada para evacuar una cantidad muy limitada, pero es que se multiplicó por 10. El campo estaba preparado para 1.500 personas y metieron a 15.000. Los váteres se atascaron el primer día y la gente prefirió dormir en la calle antes que estar en el suelo del barracón llenándose de excrementos, ¿no? Aparte de que se llenaron de chinches, de piojos, era una situación insufrible. Ahora hablaremos de eso, aunque sea rápidamente. Bueno, pues hemos podido identificar los espacios con esta fotografía, nos ha servido de mucho. Lo que hemos hecho es calcarla sobre una ortofoto actual para que veáis la superficie que ocupaba y que sepamos en todo momento qué parcelas estaban ocupadas por el campo y cuáles no. Esto a la hora de trabajar arqueológicamente es un tesoro, porque es que no sale lo mismo aquí que fuera del campo, y no sale lo mismo en la zona donde estaban los barracones de los guardias que donde estaban los de los prisioneros. Los objetos son distintos. Lo estamos confirmando con el registro arqueológico, ¿no? Bueno, esto está publicado, si lo queréis ver, en un artículo de la revista EBRE 38, ahí metí un ladrillo de 60 páginas, y esto era el trabajo preliminar histórico, ¿no? Y ahí, bueno, pues identificamos no solo el campo, sino una serie de espacios que están vinculados con el campo. Para nosotros también es importante. Hay palmeras tiroteadas, aparece la estación de ferrocarril donde bajan los prisioneros, tienen que ir caminando hasta el campo, eso lo cuentan ellos, ¿no? En fin, hay una serie de instalaciones, un lavadero donde iban los oficiales a lavar la ropa, ese lavadero existe todavía. Esta es la palmera tiroteada de la que os digo, de lo que os hablaba. Está muy cerca del campo y hemos podido averiguar que desde una torre de vigilancia un soldado disparó a la palmera. Y lo tengo documentado por tres lados. El propietario
su padre era el que estaba ese día en el bancal y vio como los soldados lo que no querían es que se acercaran a la gente a coger dátiles. Entonces a veces los ahuyentaban disparando, ¿no? Y luego es que el dueño es palmerero, no sé si se dice así la palabra, trabaja en el ayuntamiento de Elche podando palmeras. O sea, si hay alguien en el mundo que sabe de palmeras, es este hombre, ¿no? Y es que en una conferencia, una vez cuando terminé, un biólogo me dijo, no, es que esos son nidos de abejaruco porque hacen el agujero en la palmera y tal. Digo, bueno, pues puede ser, ¿no? Y este hombre me dijo, no, nido de abejaruco no, esos son impactos porque a veces hemos quemado troncos en ese huerto y en otros que hay al lado y al quemarlos sale plomo dentro de los troncos. O sea, que las palmeras, los troncos de las palmeras no dan plomo, dan otra cosa, ¿no? O sea, son impactos de proyectiles. Esta es una foto de finales de los 50, donde se ve la estación de ferrocarril, donde llegan los prisioneros a principios de abril. Y es interesante porque los prisioneros vieron esto cuando bajaron, ¿no? Pero esa parcela que veis ahí y ese transformador que todavía está, es una parcela que estaba en hondo, estaba a una cota inferior de la vía, y ahí todos los escombros del campo, cuando esto lo rotura el Instituto Nacional de Colonización en los años 50, todos los escombros que había in situ en el campo, con todo el registro material que había allí, que estaba todo, según nos dicen, estaban todas las latas de sardinas, todo, incluso restos humanos, acabaron aquí. Lo que hicieron fue trasladarlo, nivelaron el terreno y han construido encima una empresa que es la CICOP. Si pasáis por allí, es una empresa que hace estructura metálica, se ve desde la vía. Y el dueño de la empresa me decía no hace mucho, bueno, ya me lo contó hace un tiempo, ¿no? Que al hacer una reforma en una grúa puente que tiene un foso, pues les salieron alambradas, salía todo, en fin, las latas, salía todo. Es que está debajo de la fábrica, ¿no? La fábrica está metida como yacimiento arqueológico, pero claro, ahí no se puede hacer nada. Si alguna vez se hace algo, pues el 90%, no sé, por decir un porcentaje, la mayor parte de los objetos del campo de Albatera están allí debajo. Aún así ha quedado mucho. Y si vais por allí vais a ver esto. Esto es lo que hay ahora. Son bancales roturados, algunos están en barbecho, estos entre la vía y el campo que hemos prospectado al final, nos están dando un juego impresionante, están en barbecho, pero la mayor parte de ellos están cultivados, cultivan hortalizas, cultivo intensivo además, con regadío, con goteo. Y bueno, el acceso al campo estaba aquí y luego esto está orientado hacia Crevillent, hacia el norte, ¿no? Esto es el Realengo y bueno, pues el campo llega más o menos hasta esta zona de aquí. Una instalación grande. Lo que pasa es que el enfoque parece que sea pequeño, pero es casi 1 kilómetro, o sea, era una instalación bastante grande. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya he anticipado un poco lo que sucede en el campo, ¿no? Los prisioneros empiezan a morir prácticamente desde el primer día, porque no les dan de comer. O sea, la autoridad del campo le empieza a dar comida al tercer día. Están 2 días sin comer, que bueno, eso pues, en principio cualquier persona lo puede soportar. Pero es que tampoco les dan agua. Probad estar un día sin beber agua, pues casi 3 días. Cuando entra el camión Cuba, dicen los prisioneros que entra un camión Cuba con agua y abren los grifos, los prisioneros se tiran al suelo a beber agua del barro, de los charcos, ¿no? Hay peleas y esto se produce de forma reiterada, porque no había agua, la tienen que traer de Orihuela en camiones. Había unos depósitos, pero se agotaban. En fin, la situación es dantesca. No voy a abundar mucho en esto. Si queréis información, está publicada. Es que si no, nos dan las 10 de la noche aquí. Pero la situación es dantesca, ya os digo. Hay hacinamiento, empiezan a tener enfermedades graves que no se tratan de ninguna forma, aunque hay muchos médicos prisioneros allí, algunos famosos, el doctor Tesset y otros, pero no tienen medicamentos. Entonces diagnostican esas enfermedades, pero no las pueden tratar. La gente empieza a tener tuberculosis, algunos entran enfermos ya, pero otros las contraen allí, sobre todo la picadura de los piojos, pues transmiten el tifus. Y el tifus es una enfermedad mortal de necesidad si no se trata, ¿no? Los testimonios, yo tengo muchos recogidos para la tesis, muchos son inéditos, otros están publicados. Hay un libro por ahí, si queréis leerlo, de Eduardo de Guzmán, que se llama El año de la victoria. Este hombre, un periodista madrileño, estuvo 2 meses nada más aquí, pero estuvo los peores meses prácticamente, estuvo hasta finales de mayo, y cuenta que todos los días había muertos diarios. No se levantaban, tocaban diana, porque algunos dormían en el suelo y se quedaban en el suelo, ¿no? Entonces a esa gente se la llevaban y la enterraban, no sabemos dónde. Ese es uno de los objetivos de nuestro proyecto, encontrar las fosas comunes del campo. Porque solo hay 8 registrados oficialmente muertos en el campo, fusilados, que están en el registro civil de Albatera. Yo los he visto, aparecen, pero aparecen fusilados a partir del 1 de julio del 39. Y aquí empieza a haber gente el 6 de abril del 39. ¿Qué pasa en abril, mayo y junio, cuando más hacinamiento hay y las peores son las condiciones? No se muere nadie. Es el único campo de concentración de España donde no muere nadie, porque en el resto de campos sabemos que muere gente, está documentado. Aquí pasó. Otra cosa es que se haya ocultado o que esa documentación no aparezca o que haya gente que lo niegue, que hay mucha gente por ahí que va diciendo que eso no pasó, ¿no? Sí que pasó. Además, ahora os voy a enseñar un documento que lo confirma, ¿no? 8 fusilados.
un noveno que dicen que se muere de enfermedad, que eso es una broma de mal gusto, aparece así en el registro civil de Albatera, muerto por enfermedad, tuberculosis, parece que pone, que encima es una enfermedad que puedes traer de fuera, ¿no? La mayor parte de los muertos en el campo fueron por enfermedad. Fusilamientos no sabemos cuántos hubo más de 8, pero no, la mayor parte se mueren de hambre, de sed, de inanición y de enfermedades que no se tratan. Y luego sabemos que hay sacas diarias, hay sobre todo paramilitares y falangistas que van todos los días de forma reiterada. En todos los campos de concentración de España pasó, y en este también, y hacen sacas porque viene gente de toda España a buscar a prisioneros, a políticos, a concejales, a sindicalistas que habían hecho en su pueblo una expropiación o tenían un agravio con ellos y los sacan, ¿no? Y en muchos casos suponemos que se los llevan a sus pueblos de origen, pero en otros los testimonios dicen que los asesinan, in itinere, cerca del campo o en algún sitio. ¿Dónde están esos cuerpos? Pues no lo sabemos. Los testimonios que ya os he comentado, hay un testimonio de Marcoy Dach. Marcoy Dach es un comandante de Estado Mayor farmacéutico, tiene un libro que se llama Yaurán la tristeza, es un libro que está agotado. El de Eduardo Guzmán lo podéis conseguir fácilmente, pero el de Marco es un libro prácticamente inencontrable. Pues este hombre se hizo cargo de los servicios médicos del campo, de lo poco que podía hacer por la gente, ¿no? Y dice, bueno, tengo el testimonio, mejor os lo leo. Ahora os lo leo. Y hay más testimonios de gente que hemos preguntado ya in situ y a raíz de empezar yo con la tesis, ¿no? Que nos dicen que en los años 50, cuando empiezan a labrar aquello, por primera vez empiezan a aparecerle huesos. Uno me decía, es que iba detrás del tractor con mi padre cogiendo piedras y con mi hermana, que éramos 2 niños, y vi una cosa que brillaba en el suelo y al cogerla era un cráneo con pelo. Y él lo cuenta, salí corriendo detrás de mi hermana con el cráneo y mi padre casi me pega una hostia, ¿no? Dice, lo cuenta con una naturalidad. ¿Y qué hiciste con el cráneo? Pues lo tiré por ahí. Otro me dice, pues ahí en el margen ese me encontré un fémur y mi padre me dijo, eso es de una mula, tíralo, tal. Otro se encontró un brazo con los huesos conectados todavía en conexión anatómica. O sea, estaban trabajando sobre un sitio 15 años, 10 años después y era normal que apareciesen restos humanos. Se había reparcelado, seguramente tocaron alguna de las fosas, la parte más superficial, y esos huesos estaban dispersos por allí. Eso estamos hablando de los años 50. Claro, nadie abría la boca, eso se silenció totalmente. Estamos en pleno franquismo, ¿eh? Y luego, otro momento de eureka, como yo lo llamo, fue que en los años 70 un señor haciendo unos sondeos con una excavadora encontró una fosa. Encontraron un muerto, un esqueleto, lo taparon, eso fue en el 77, y a raíz de saber que yo estaba con toda esta historia preguntando para la cátedra en el año 2017, o sea, 40 años después, se llama Antonio Mesa, es uno de nuestros héroes, porque tenemos varios en el campo, pero gracias a él posiblemente estoy aquí hablando hoy, porque él fue el que me abrió la vía para decidir hacer un proyecto arqueológico allí. Un día me llamó, un sábado por la mañana, me llamó el alcalde del pueblo y me dijo, bájate que hay un señor que te quiere contar una cosa, ¿no? Me bajé y me llevó a un bancal y me dijo, aquí hay muertos, aquí me encontré un muerto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con el proyecto. Esto lo podéis ver en La Sexta, en el programa La Sexta Columna lo entrevistaron, es un hombre que es uno más de nosotros. Cuando estamos trabajando está ahí con nosotros todos los días. El primer año estuvimos haciendo sondeos, ahora veis la foto, no encontramos esa fosa y el pobre hombre decía, pero Felipe, si es que de verdad que estaba aquí, lo cuenta con una veracidad, ¿no? Pero bueno, seguramente aquello se ha roturado mucho, se ha labrado y esos huesos seguramente han desaparecido porque estarían en una cota muy elevada, ¿no? Pero donde hay un cuerpo, supongo que hay más, no creo que fuese el único muerto del campo y que se lo encontrara Antonio allí. Bueno, los testimonios los podéis leer, están publicados, de gente de Albatera y de los pueblos de alrededor que hablan de que aparecen esqueletos y de que, bueno, que salió un carro, un pastor decía que salían carros llenos de cuerpos allí, que los vio su padre, ¿no? Y estas son las zanjas que se hicieron en los años 70. Esto está cerca del campo, pero no en el sitio, ¿vale? Eran unas zanjas muy estrechitas para colocar unos tubos para avenar, para sacar el agua salada del sitio. Bueno, pues haciendo esas zanjas, Antonio encontró esos cuerpos, ¿no? Es una zanja de 40 de ancho, o sea que ya es casualidad que haciendo con un cazo tan pequeñito encuentres un muerto y sea el único muerto que hay en todo el campo, una instalación que tuvo 15.000 prisioneros. O sea, damos por hecho que la lógica, y por analogía con otros campos, sabemos que hay más cuerpos allí. Donde sí que sabemos que hay cuerpos del campo de la Albatera, al menos los 8 registrados oficialmente, los 9, perdón. Bueno, y hay una décima persona, un chaval de 18 años que se lo encuentran desangrado en la carretera, lo habían torturado, lo habían violado de una forma bastante cruel, no voy a entrar en detalles, pero bueno. Esos están en el registro civil, pone que se entierran en el cementerio de Albatera. El cementerio de Albatera ahora es un parque, esto es una foto aérea actual, pero en los años 50, todavía en el vuelo americano, se ve que el cementerio está fuera de la zona construida, ¿no? Ese cementerio se abandonó, se amortizó en los 50. Quien quiso y pudo trasladó los cuerpos de sus familiares al cementerio nuevo, pero la mayoría, muchos se quedaron ahí.
O sea, aquí hay gente que me ha comentado, eso fue un parking hasta hace 20 años, y dice, es que aparcábamos el coche y había huesos ahí, ¿no? Doy por hecho que la fosa común con los fusilados del campo están ahí. También hay 4 muertos del campo republicano. No lo he dicho antes. Durante los casi 2 años que está en funcionamiento mueren 4 personas allí. Mueren de enfermedad. Uno muere de tuberculosis, otro de un ataque cardíaco y 2 de disentería o algo así. En fin, enfermedad. No mueren torturados. De hecho, hace poco una chica madrileña, que es médico, contactó conmigo y ella quería saber, porque su abuelo había muerto en el campo, en la fase, o sea, en el campo republicano. Y tiene un plano donde aparece la tumba. En los años 50 su familia vino, hizo un plano y aparece el sitio exacto donde está enterrado. Sabemos dónde está y está en el cementerio. Pero de la fase franquista, esos muertos que sabemos que mueren en el campo, no sabemos dónde están. Lo que hemos hecho es calcar la superficie original del plano sobre el parque para saber dónde está el cementerio. No era un cementerio muy grande y en algún punto de ese rectángulo amarillo pues debe estar la fosa. Sí, cuando urbanizaron esto no se la cargaron, que es una posibilidad. Si vais por allí veis esto, es un parque allí hormigonado, pero ahí están, posiblemente estén. Y este es el testimonio que os hablaba antes del comandante farmacéutico este. Fijaos la dureza del testimonio, hay otros muchos, igual de duros o más tal vez, pero bueno, él dice els morts, bueno, lo leo en castellano, dice, los muertos los trasladábamos a una barraca que era como una especie de almacén. Por la mañana venía un camión y se los llevaba. Al cargarlos veíamos que los cadáveres no tenían nariz ni orejas. Las ratas por la noche se las habían comido. O sea, esa es la situación que había en el campo de Albatera. Esa es la situación. Fijaos, en pleno verano, en pleno verano. Esto sería en julio o en agosto, pero esta situación venía dándose desde abril. Y esta carta que se publicó la encontramos, esto es un descubrimiento bastante importante. Una chica de Málaga me llamó, a raíz de salir tanto en los medios y estar tan activo en redes, mucha gente contacta conmigo y me dice, oye, mi abuelo estuvo allí o mi padre, tal, ¿no? Esta chica me dijo que su padre había estado allí y que tenía una carta que le comunicaba el cura de Albatera, que es una cosa muy extraña, le comunica que lo han fusilado y que le manda los objetos personales que tenía, ¿no? Una carta bastante dura, el hombre era ferroviario, que es un colectivo muy represaliado. Luego veréis lo que hemos encontrado en el campo. Hemos encontrado una insignia de un ferroviario, ¿no? Bueno, pues le devuelven a la familia el dinero, una foto que tenía de sus hijos en la cartera y el carnet de ferroviario, ¿no? ¿Por qué es tan interesante esta carta? Esto se publicó en El País, lo publicamos en El País, porque está fechada el 22 de junio del 37, perdón, del 39. Es un 9 con una cruz, porque esto lo firma el cura de Albatera. El 22 de junio, si os acordáis, he dicho que los primeros fusilados del campo oficiales son el 1 de julio. Esto está confirmando que hay muertos anteriormente y que no aparecen en los documentos, en los archivos militares no aparecen. O sea, está confirmando que la dinámica de represión se venía llevando a cabo ya desde el principio, vamos. Aquí está la transcripción de la carta, es dura. Bueno, entro en materia con la arqueología. Voy a hablar un poco de metodología arqueológica, intentaré ser ameno. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos prospectado, esta es la superficie que hemos prospectado, los colores son cada año, el primer año decidimos empezar por la zona de acceso y aquí, que es donde nos decía Antonio que estaba la fosa común. El siguiente año hicimos las parcelas en color amarillo, son parcelas de 3 hectáreas. Las campañas nuestras son largas, son de casi 2 meses, 1 mes y medio, y entre el laboratorio y tal se nos van a 2 meses. Y el año pasado hicimos esta, bueno, el tercer año hicimos esta, aquí ha salido de todo, ahora lo veréis, han salido joyas, han salido objetos muy valiosos. Y la última campaña, pensando que podía ser la última, y no nos equivocamos, bueno, espero que no, pero bueno, prospectamos, hicimos una prospección de todas estas que veis de color verde y la zona que hay entre la vía del campo para ver qué pasaba ahí. Es una zona, hay un interland entre el campo y la vía en la que se está moviendo gente, están pasando cosas, se están descargando mercancías. Los terrenos, si vais, pues bueno, están bastante... Hay algunos roturados, pero otros no. Tenemos que meter maquinaria, desbrozarlos. Es una ventaja porque son terrenos que igual llevan 20, 30 años sin cultivar y eso hace que no haya demasiada basura. No están muy contaminados, vamos. Los 2 primeros años metimos un georradar porque íbamos buscando las fosas comunes. No es la herramienta más adecuada, un georradar, al menos en estos contextos. Y menos en este terreno porque hay mucha agua debajo del suelo y el terreno es arcilloso. En fin, la señal del georradar se dispersa mucho. Seguramente si podemos este año vamos a hacer una prospección magnética, que es otro tipo de prospección que nos puede dar mejores resultados. Nos gastamos un dineral, no encontramos la fosa común, pero sí que nos dio señales de posibles estructuras que al final descubrimos haciendo prospección. Pero bueno, era un trabajo que queríamos hacer, venían desde la Universidad de Cádiz, han hecho trabajos también, no sé si en la Alcudia han trabajado
Han trabajado, además es gente especializada en mundo romano, mundo antiguo y tal. Trabajan muy bien, estamos muy contentos con ellos, pero el terreno decía lo que decía. Sí, es que según el terreno, si hay margas, si hay agua, puede dar, refleja la señal. Bueno, esto es para que veáis lo que hacemos. Vamos en parejas, hacemos detección metálica, ¿vale? En algunos casos sí que los bancales están labrados. Y luego hacemos las cartografías estas que os digo con SIG. Esto sería de la primera campaña, el material constructivo. Cada puntito es la uralita, ladrillo, tal. Y fijaos que luego los mapas de calor que se llaman nos dan la densidad de objetos. Y aquí nos estaba indicando que posiblemente hubiese una estructura porque había mucha densidad, o se había acumulado ahí, ¿no? Efectivamente, al año siguiente hicimos sondeos con máquina. Bueno, estos sondeos son buscando la fosa, donde Antonio nos había dicho que estaba la fosa. El primer año metimos una máquina pequeñita, hicimos zanjas lineales. Esto está hecho desde el aire, para que veáis que lo que hicimos fue buscar los tubos que él había colocado, porque si colocando un tubo se había encontrado una fosa, pues lógicamente encontrando la línea de tubo íbamos a llegar a la fosa. No, no encontramos la fosa, no apareció, pero pensad que es que entre tubo y tubo hay distancias de 20 o 30 metros y tú puedes pasar a centímetros de un esqueleto, de un cuerpo y no lo ves. Es muy difícil. El cuerpo puede estar aquí, aquí, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, al siguiente año, el segundo año, la segunda campaña, cambiamos la estrategia y utilizamos una máquina más grande. Hay gente que igual no entiende que se pueda utilizar una excavadora en arqueología, pero es una herramienta que se puede utilizar con mucha precisión y en este caso pues estamos ahí decapando el terreno, bajando hasta la zona que nunca se ha labrado, hasta el geológico, para ver si hay una fosa. Si hay una fosa la vamos a ver. Si es un agujero en un sitio, puede pasar 10 días o 1000 años que el agujero está, lo ves, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo, estamos a punto de llegar al sitio donde Antonio nos había dicho que estaba la fosa, pero ahí se terminó la cosa porque no pudimos seguir. No había presupuesto. Sí que encontramos otras fosas. Esto, por ejemplo, no sé si la veis, allí hay una fosa, ¿vale? Pero es una fosa es un vertedero. Un vertedero que apareció lleno de materiales vinculados con las cocinas del campo republicano, seguramente, que sabemos dónde estaban. Hay un planito que lo dice, ¿no? Y lo que sí que encontramos haciendo los sondeos fueron acumulaciones de latas, que son las latas de sardinas que habréis oído que les daban a los prisioneros para comer. Les daban una lata, no sé si no lo he dicho, ¿no? Una lata para 2 personas al día, una lata de sardinas para compartir y un chujo de pan para 5. Esto está súper contrastado, lo cuentan todos los prisioneros. El que podía recibir alimentación de casa, pues ese comía. El que no, pues se moría de hambre, ¿eh? Sabemos que muchos mueren de hambre, de inanición. Esas latas las hemos podido documentar arqueológicamente, aparecen totalmente oxidadas, porque el terreno es muy ingrato, ya os digo que tiene mucha sal, mucha agua, entonces todos los objetos metálicos, sobre todo la hojalata y el hierro, se deterioran mucho. Y aquí veis las improntas de las latas en el terreno, con las llaves todavía, las llaves enrolladas, algún bote también de conservas, seguramente de lentejas, de legumbres, y luego acumulaciones de materiales de latas con restos de caracoles, en fin. Sabemos que se hacían sopas de circunstancias con hierbas, que le compran a los guardias le dejan sobornar a cambio de dinero o de joyas o de lo que tuviesen de valor, les dan alfalfa o les dan alguna naranja, entonces esta gente come lo que puede, se comen toda la hierba, por cierto, comen ratas, se llegan a comer un perro, que se mete un perro dentro del campo, se lo comen, lo desmembran y se lo comen. Ese testimonio lo tengo contrastado por 2 o 3 lados distintos, o sea, sabemos qué pasó. Y bueno, terminando los sondeos, esta foto es del primer año, encontramos unas estructuras un poco extrañas ahí que nos estaban indicando que había algo ahí, pero como siempre suele pasar, pues estábamos casi terminando y nos quedamos con las ganas. Bueno, pues el año que viene volveremos, ¿no? Y el año siguiente volvimos. Volvimos con esta foto. Este es un detalle del barracón que os he dicho al principio. Si contáramos los pilares, tiene 21 pilares. No, perdón, 20. Hay 19 entre calles. Fijaos en detalles como las ventanas. A ver, nosotros fuimos a excavar con la foto, os lo digo así, con esa foto. Como habíamos encontrado los pilares, la cimentación de 3 pilares, llevamos al de la máquina y le dijimos, venga, saca los pilares del año pasado, quitamos el geotextil y nosotros habíamos medido in situ que había una distancia de, creo que era de 1,5 metros, no recuerdo exactamente ahora, una distancia que se repetía, había un patrón entre pilar y pilar. Entonces, lo que hicimos fue 1,5 metros, venga, toca ahí con la máquina. Y el tío tocó con la máquina, nos miraba con una cara y decía, estos están locos, ¿no? Y salió el pilar. Milagro. Milagro no, es que estamos teniendo un plano, realmente eso es un plano, ¿no? Pues lo conseguimos excavar. Teníamos el plano. El plano, casualmente, de la poca documentación que hay en del campo de Albatera, está en Salamanca. Perdón, del campo republicano está toda la documentación, que eso no lo he dicho antes. Está toda la puesta en marcha del campo. Los planos de algunos barracones, no de todos.
y toda la gestión del campo. De lo que no hay nada es del campo franquista, ¿no? Pero el campo republicano nos mandaron, la tenemos toda, hemos hecho un vaciado, y con este plano nos dimos cuenta de que exactamente respondía a las dimensiones del barracón que habíamos excavado, que es este. Esta fotografía está hecha desde el aire, una vez que lo excavamos, esos puntitos que veis ahí son los pilares, ¿vale? Es un barracón que tiene 60 metros de longitud, y aquí están los compañeros y las compañeras, la compañera Aroa, están excavando las letrinas. Encontramos el váter, los váteres. Lo habían desmantelado totalmente, se habían llevado en su momento, se llevaron las tuberías, se llevaron los sanitarios, el pavimento, o sea, estaba totalmente arrasado, pero sí que es verdad que se conservaban perfectamente los arranques de los pilares y las cimentaciones y las arquetas están, ¿no? Aquí está la arqueta, las dos arquetas sifónicas del váter, aquí ya las habíamos excavado, ahora veréis lo que salió de allí, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, los excrementos de los prisioneros, lo vamos a ver si los analizamos porque nos pueden dar mucha información. De los prisioneros o de los guardias, porque exactamente no sabemos quién estaba en este barracón, ¿no? Y aquí estamos documentando arqueológicamente está todo georreferenciado y en fin. Y luego, este es un detalle de la foto, había otro barracón al fondo, veis que sale un penacho de humo. Si vais por allí veréis que solo queda una caseta, in situ, una caseta, que era la caseta del horno del barracón donde se hacía el pan, en el horno en el campo republicano, por eso sale humo de ahí. Bueno, pues la foto del soldado, perdón, del prisionero, ¿veis? Esa fachada de ladrillo es esta fachada, es lo único que se conserva, es exactamente eso. Se conservó porque el que se adjudicó este lote de tierra se empeñó en que no le tirasen la caseta, la quería usar para guardar los aperos y tal, y se manteló el horno, todo el tema de hierro, de fundición se lo llevaron, pero sí que se ve todavía la estructura del horno dentro, ¿no? Los ladrillos tenemos hasta la factura de los ladrillos, o sea, está muy bien documentado todo, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer una pequeña excavación en un lateral para documentar, para ver cómo estaba cimentado y tal. Y ahí sí que encontramos, esto es un modelo fotogramétrico, encontramos los pilares de la cimentación de un barracón más grande en el que estaba metido este horno. Lo hemos podido documentar perfectamente. De hecho, si os fijáis en la foto, se ve un tabique ahí de ladrillo con un pilar. Bueno, pues ese tabique de ladrillo, el arranque es este y el pilar es ese. O sea, podemos reconstruir con bastante precisión todo eso gracias a las fotos, ¿no? Esta es la cicatriz que le hicimos al terreno. El segundo año estábamos excavando barracones y a la vez buscando las fosas comunes, ¿eh? Con una giratoria estábamos... Pero bueno, aquí hay muchas más instalaciones que están sin tocar, que son la Sierra de Callosa, San Isidro, bueno, la autovía está por ahí. Y lo que hubo que hacer fue taparlo, porque son terrenos privados. Había un proyecto, había un presupuesto adjudicado por la Consejería de Calidad Democrática para comprar estos terrenos y musealizarlos. La idea era recuperarlos, cotarlos, vallarlos para que estén protegidos y luego al menos las dos parcelas de 3 hectáreas donde pensamos que está todo el meollo, todas las estructuras, excavarlas y hacer un yacimiento arqueológico de un campo de concentración en España, que sería prácticamente el primero, aunque se han hecho en Castuera, por ejemplo, en 2010-2011 ya se excavó el campo de Castuera, aparecieron estructuras muy interesantes, fueron los primeros, pero no se ha musealizado, no se ha puesto en valor, ¿no? Y en Miranda de Ebro, en fin, hay cosas por ahí muy puntuales, pero con estas características, así trabajadas de esta forma y que se pudiera visitar, esto sería una instalación única, aparte de que el campo de Albatera, ya sabéis que históricamente es el campo de referencia, ¿no?, de español, porque aquí acaban todos los cuadros militares y políticos de la Segunda República, acaban prisioneros aquí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de objetos, de lo que hemos encontrado. Estas fotos no son de Albatera, estos son los objetos que han aparecido en las fosas de Paterna, del cementerio de Paterna. Me gusta ponerlas para que reflexionéis un poco sobre la importancia que tienen los objetos para explicar los contextos de represión, de violencia. La vida de las personas que fusilaron está aquí, lo que llevaban en los bolsillos en el último momento, ¿no? Incluso habréis oído lo de Leoncio Badía, ¿no?, el enterrador que se encargó de meter en pequeños frasquitos de medicamentos papeles con el nombre del fusilado para que alguna vez, no sé si pensaba en arqueólogos o en quién, o en las familias, alguna vez encontraran esos cuerpos y los pudieran identificar. Eso pasó, ¿no? Llevan, pues eso, el día a día de las personas, la ropa, hay fosas en las que los cuerpos han salido saponificados, se han conservado, perfectamente, no perfectamente, pero tienen restos de carne, tienen el pelo, la ropa está prácticamente intacta, en fin, es un trabajo que hay que hacer solo por dignidad y por devolver esos cuerpos a las personas. Y también plantea una reflexión sobre qué hacer con estos objetos, o sea, si esto es arqueología o no, si estos objetos son elementos arqueológicos o no. De hecho, se devuelven a las familias cuando los reclaman. Pero yo y muchos compañeros y compañeras están, y cada vez más gente, ¿no?, en que trabaja estos contextos, está a favor de que esto se musealice, que se exponga, que la gente lo vea. El año pasado hubo una exposición en Valencia que ha sido
de lo mejor que se ha hecho en España a día de hoy sobre estos temas, si no lo mejor, hay un catálogo también. Y esto tiene que hacerte pensar, yo creo. Igual que vamos a Auschwitz y vemos el pelo, vemos los zapatos de los judíos, pues en estos casos creo que es necesario que la gente lo sepa, ¿no? Y la arqueología aquí tiene mucho que decir. Estos son proyectiles de Mauser o 9 milímetros Parabellum de pistolas que aparecen alojados en los cráneos y en los cuerpos de los fusilados, ¿no? Con las ataduras, las esposas de cáñamo de esparto. O este ojo de una intervención que se hizo en el cementerio de Alicante, lo hicieron los compañeros de Dracar. Es el ojo de cristal de un paisano mío, yo soy de Aspe, hago gala siempre de serlo. Pues se pudo identificar a esta persona por el ojo de cristal. Y es que su nieto me contaba, antes de hacer la excavación, porque hubo una posibilidad de que la hiciéramos nosotros, al final lo hicieron otros compañeros, me decía, Felipe, mi abuelo tiene un ojo de cristal, si lo encontráis, el ojo te va a decir quién era, ¿no? Apareció con el ojo encima de la pelvis. El hombre se lo quitó y se lo puso en el bolsillo de la chaqueta cuando le iban a fusilar, ¿no? Y aparecieron también 2 minas de grafito de los lápices que tenían con los que escribían las cartas. Sabéis que los fusilados, antes de que los ejecutaran, escribían el día antes, unos días antes, una carta de despedida para la familia, ¿no? Esa carta la tiene, Paco la tiene. Y yo la he leído, bueno, él me la ha enseñado, ¿no? Se despide de la familia y tal, pues esos lápices han aparecido en el esqueleto. O sea, lo bonito de la arqueología y lo duro es que puedes atar un relato, una historia tan cruel con la materialidad, con los objetos. Se están demostrando que eso pasó, ¿no? Bueno, y esto es todo ya tema albatera. Estos son objetos que hemos ido encontrando allí, es una muestra, arandelas de las cerchas y de las fijaciones de la uralita al tejado, pletina, la grifería, manivelas de las puertas, los cubiertos de los prisioneros. Claro, aquí es difícil distinguir qué cubiertos y qué objetos eran del campo republicano y cuáles del campo franquista, ¿no? En algunos casos podemos, en otros no. ¿Vale? Estos pedacitos de plomo que veis ahí son marchamos, son unos lacres que serían para cerrar las cajas de suministros o de munición. Las escudillas de los prisioneros que están totalmente, o de los soldados también, destruidas porque los tractores han estado trabajando durante mucho tiempo allí. Elementos icónicos como la peseta esta, la famosa rubia, ¿no? Que está ciega. Esta foto me encanta, ¿no? Esta la sacaron en El País. Pone República Española y está ciega, está el óxido ahí, el sulfato de cobre la ha fastidiado, ¿no? Y luego munición. La munición nos ha abierto el foco muchísimo porque nos da mucha información. Esto es un cartucho de 9 milímetros Parabellum de pistola que apareció así. O sea, es como apareció, totalmente concrecionado, y al limpiarlo nos dimos cuenta de que aparecía así. Estamos encontrando proyectiles de pistola en espacios donde sabemos que se estaba fusilando a los prisioneros. Los fusilaban o los ajusticiaban en el patio este abierto que os enseñaba antes, ¿no? Pues ahí aparece este tipo de munición. Aparecen cartuchos completos, en bancales de granado, pues te encuentras esto, ¿no? Los propietarios dicen, aquí no hay nada, pues si algunos saben y yo creo que se callan, pero nos han dejado entrar prácticamente en todos, menos en uno, que nos va a costar entrar, y cuando empezamos a sacar objetos, pues se sorprenden, ¿no? Esto es un cartucho de Mauser sin disparar, y esto es una panoplia para que veáis, lo clasificamos todo perfectamente, y lo que hacemos es mirar sobre todo, estos son proyectiles de Mauser, de Mosin Nagant, en fin, hay varios tipos de munición, hay peiner de cargador también. Y lo que hacemos, nos interesa mucho ver los marcajes, porque esto indica que está disparado. Los que no estéis familiarizados con eso, ese puntito en el centro del culote significa que se ha disparado. Y que encuentres munición de fusil disparada en un campo de concentración te está dando una información relevante. Te están disparando fusiles dentro del campo y en zonas muy concretas. Al hacer los mapas de distribución de munición nos dice que se está disparando más en unos sitios que en otros, ¿no? Y luego podemos saber de qué año es la munición, si es alemana, si es checoslovaca, si es griega, viene de diferentes sitios. Pero una gran parte de fabricación alemana o de fabricación española de la pirotecnia sevillana, que era la que fabricaba, suministraba el material al ejército sublevado. Este marchamo es una plaquita de plomo muy pequeña. ¿Veis lo que pone? Pone Berlín. Pone Berlín. Detrás pone el nombre del fabricante. Esto seguramente sea un lacre de una caja de munición del ejército sublevado, evidentemente, el alemán. Esto también nos ha vuelto un poco locos al principio. Luego, el primer año encontramos 2 proyectiles de esto. Luego hemos encontrado muchos más. Son proyectiles de armas de avancarga, los que se cargan por el cañón. Claro, ¿qué hacen proyectiles de armas de avancarga en un campo de concentración de finales de los años 30? Estos fusiles, estas armas dejaron de utilizarse en el siglo XIX. Ya a mitad del XIX empiezan a estar obsoletas, no se utilizan. Hay gente que las tiene, ¿no? Y en los años 30 del siglo XX, en el golpe de Estado, cuando el 18 de julio del 36 se levanta el ejército franquista contra el gobierno republicano, a los pocos días empiezan a justiciar a personas con fusiles de este tipo, particulares, civiles que los tienen en casa. Hay casos así documentados, ¿no?
de gente que aparece con proyectiles así. En Paterna apareció uno, me lo comentaba el director, Miguel Mezquida, que apareció un fusilado con un proyectil de estos alojado en el cuerpo, o en el cráneo, no recuerdo. ¿Por qué? Esto no lo utiliza el ejército regular, lo utilizan paramilitares, civiles que tienen los fusiles de sus abuelos, muchos son requetés o son carlistas, y estos fusiles se dejan de utilizar en la tercera guerra carlista, 1875-76 ya no se utilizan, ya estaban desfasados, pero lo siguen teniendo, y un arma, si la engrasas bien y la utilizas, en la guerra se dispara con todo. Y sabemos que en la guerra civil hay gente que lleva estas armas, no los soldados, que llevan armas mucho más eficaces, pero sí particulares. Y si recordáis, he dicho que al campo de batalla entran a diario falangistas a llevarse a gente. Esto se estaría demostrando, es una hipótesis, pero yo la mantengo delante de quien sea y donde sea. La arqueología nos está diciendo que aparecen, además de forma aleatoria. Nosotros a veces, entre nosotros, los compañeros, decimos, bueno, vamos a debatir, a ver por qué. Pueden ser de caza, serían de caza mayor, pero en la Vega Baja no hay jabalí, ni ciervo, ni corzo, ni nada, ¿no? O hay pájaros. No le disparas. Y si fueran de caza, aparecerían diseminadas por todas partes, porque el pájaro o el animal se va para un lado para otro. Estas aparecen diseminadas, pero concentradas en determinados lugares. Y coincide la ubicación de estos proyectiles o bien con el espacio abierto de campo, o bien cerca de las alambradas. Sabemos que en las alambradas están pasando cosas. Están viniendo civiles a hacer sacas. Esto es munición también totalmente desfasada. Esto es un tipo de munición, se llama Le Fachot, es una munición de espiga, de pistola, además, de diferentes calibres, pistolas como estas, que ya no se utilizan, o sea, los soldados no llevan estas armas, tal vez algún oficial, estos son particulares que tienen armas, que sabemos que entran allí a diario, ¿no? O esta apareció en la última campaña, es muy pequeñita, está percutida, y al limpiar el marcaje, por eso es tan importante estudiar esto, ponía velo dog. Esto, velo es velocípedo, es bicicleta, y dog es perro en inglés. Es un tipo de munición que se popularizó mucho a finales del 19 y se utiliza a principios del 20. Son unas pistolitas que se venden para que la gente se defienda del ataque de los perros. Por eso pone velo dog, porque empieza a haber motocicletas y bicicletas y la gente sale al campo con esas bicis a circular por ahí y los perros se lanzan, ¿no? Lo vendían con esa idea, pero evidentemente la gente consigue pistolas de este tipo que parecen de juguete, fijaos qué pequeñitas son, disparan esta munición, que es un equivalente al calibre 22, de tiro deportivo. Bueno, pues esta munición, sabemos que hay particulares que la tienen, y es una munición que solo es efectiva si la disparas a muy corta distancia. Esto es importante, y solo en la cabeza, o sea, un disparo a 10 metros a una persona no la matas con un proyectil de esto, es como la uña del dedo meñique. Tienes que disparar muy cerca, o en la nuca o en la sien. ¿Por qué aparecen cartuchos de velo dog percutidos en el campo de Albatera? Y no es arma de caza, Estos son pistolas. Bueno, pues yo lanzo la pregunta. Esto es un mapa de dispersión que no está actualizado, falta meter la última campaña, pero fijaos cómo aparece dispersión de munición. Aparece concentrada en esta zona, en la zona del acceso donde estaban los barracones de los guardias, y es curioso porque más o menos siguen un patrón que coincide con la ubicación de las torres de vigilancia. ¿Por qué aparece munición ahí? Me lo decía un militar por redes sociales también, porque yo hago muchos hilos sobre este tema, y me dijo, oye, me lo dijo por privado, ¿te has parado a pensar que cuando tú cargas, cerrojas un cartucho dentro, en las torres de vigilancia estaban a 6 metros de altura, de noche? Al principio, sobre todo, hubo gente que se escapó del campo, ¿no? Aprovechando el desconcierto y la acumulación de gente, ¿no? La masificación. Si tú oyes un ruido de estar haciendo guardia, metes el cartucho y al final no disparas, al descerrojar, al tirar del cerrojo hacia afuera, el cartucho salta. Es una hipótesis. Pero es posible que haya acumulación de cartuchos que además estaban sin disparar. El ejército no suele perder la munición. Los que hemos estado en el ejército lo sabemos. Te dan un cargador con 20 cartuchos y tienes que devolver. Y si llevas 19 es que has disparado uno, ¿no? Te piden explicaciones. Pues aquí sería algo parecido, aunque dispararían con más libertad, ¿no? Pero tanta munición sin disparar ahí es porque se puede perder o caer. Están allí manipulándola. Sin embargo, en la zona coincidente con el espacio abierto, donde digo que se está disparando la munición, el porcentaje de munición disparada aumenta. Eso lo tengo que estudiar todavía, tengo que reflexionar sobre eso, aparte de que aquí falta munición que hemos encontrado el siguiente año, pero los objetos nos están diciendo qué pasaba en ese sitio, la munición no lo está contando. Aquí estamos excavando la arqueta esta del váter del barracón y apareció un pedacito de cristal que ponía CAR, pues ha resultado ser agua de Carabaña, una botellita de agua de Carabaña que acabó en el váter del barracón, casualmente, o no tan casualmente, el agua de Carabaña, no sé si alguien lo ha probado, es un agua sulfurosa que huele a huevos podridos y que se utilizaba como laxante. La gente lo tomaba para poder hacer de vientre. No lo he dicho antes porque voy un poco rápido, pero una de las principales causas de muerte en el campo, aparte del tifus, fue el estreñimiento crónico.
Los prisioneros estuvieron, muchos lo dicen, casi un mes sin hacer de vientre. Las heces se acumulaban en el intestino y lo perforaban. Lo perforaban. Muchos dicen que el cuadro médico que pasaba allí es que la gente tenía fiebre, diarreas sanguinolentas, se los llevaban y esos ya no volvían nunca más, seguramente por estreñimiento. Detalles muy escabrosos, ¿eh? Si lo queréis saber, bueno, pues esto estaría informándonos de que la gente se está tratando con este tipo de pseudomedicamentos, que tampoco es que fuesen, pero se beben estas aguas, ¿no? O este pedacito de vidrio, cutre, qué pequeñito, ¿no? Pues eso lo hemos podido identificar gracias a una compañera, Andrea Moreno, es un jarabe del doctor Trigo, un médico valenciano, un farmacéutico, que hizo un jarabe con extracto de cítricos, y era laxante también. O sea, los medicamentos nos están explicando, también salen chapitas de ceregumil, que es un reconstituyente y tal. El doctor Trigo, por cierto, fue el que luego patentó la bebida esta de el Trinaranjus, supongo que os suena. Los que seáis más mayores, pues era este médico. Estos son restos de tapones, taponcitos de pomadas. Algunos son para tratarse la sarna todos tuvieron sarna en el campo de Albatera, y otros son de dentífricos. Evidentemente los prisioneros no se lavaban los dientes porque no tenían agua prácticamente para beber, no se iban a lavar los dientes. Puede ser de los oficiales o de la fase republicana del campo. No podemos saber con tanta precisión. Y luego empiezan a aparecer objetos más interesantes, más curiosos. Objetos como estos. Esto es un reloj. Este es el reloj original, no es el que nosotros hemos encontrado. Nosotros encontramos esto. Por cierto, encontramos esto y la chapita, que parece ser de plata, apareció a 200 metros. O sea, en una prospección encontrarte un objeto y que a 200 metros te encuentres otra, no es tan sencillo, ¿eh? Bueno, es un reloj suizo de la marca Movado Hermeto, que es un reloj muy típico de los años 20-30. Era un reloj caro, muy pequeñito, que se cargaba activándolo, el mecanismo, abriéndolo y cerrándolo, de mujer. En el campo de Albatera no hubo mujeres. ¿Cómo llega hasta allí? Lanzo la pregunta. Eso es maquinaria de reloj, han aparecido varias. Estos son cuchillas de afeitar, en fin, esto puede ser de cualquier momento. Pero estos objetos de prestigio, si se puede decir así, objetos caros, valiosos, ¿por qué aparecen en el campo de Albatera? ¿Por qué aparecen estas monedas de plata? Esto es un real de A8 de Fernando VII, es una pieza cara, de plata, es un monedón así grande. Está acuñado en Veracruz, en México, cuando todavía era colonia española, ¿no? ¿Por qué aparece eso ahí? ¿Por qué aparece una moneda de 5 francos suizos, de plata también, de 1908? ¿Por qué aparece esta moneda de Alfonso XII, de 2 pesetas de plata? ¿Por qué aparece un colgante de oro y brillantes? Pensábamos que era un microchip, cuando lo encontramos casi ni lo cogemos. Es un colgante de oro y brillantes, una joya, cara. Ese anillo de oro con unas iniciales, ahora hablaremos de él. Este anillo de plata bañado en oro, eso es una leontina, una cadena de un reloj de bolsillo de plata también. Bueno, todo esto aparece aquí porque los prisioneros que cogen en el puerto de Alicante llevan en los bolsillos los objetos de valor que han podido sacar de casa en el último momento antes de huir de la caída de los frentes y del final de la guerra. La gente, si vienen los rusos, ¿qué te llevas de casa? Pues te llevan las cosas de valor, el dinero y las joyas. Y esta gente cogió lo que pudo de casa y entran en el puerto con eso. Y como no pueden irse en el Stamburg, acaban en el campo de Albatera con esos objetos. Sabemos que el primer día los expolian, les obligan a tirarlo todo en mantas, pero muchos lo ocultaron, algunos lo cuentan. ¿Cómo lo ocultaron? Pues seguramente lo enterraron. En determinados sectores del campo hicieron agujeros y lo enterraron pensando que lo podían recuperar. Nunca pudieron recuperarlo porque lo hemos encontrado nosotros. Y este anillo es muy curioso porque apareció dentro de la letrina del váter. Y es un anillo infantil. No le cabe ni en el dedo pequeño de Aroa, de nuestra compañera, que es pequeñita, no le cabe. Es un anillo de niño o de niña. ¿Cómo llegó hasta allí, al váter? Seguramente se lo tragó. El tipo, antes de entregar el anillo, es una hipótesis, pero antes de tirarlo al váter te lo tragas y lo puedes recuperar de aquella manera, ¿no? No lo pudo recuperar y acabó en el váter. Y cosas un poco más, como dicen ahora, random, pues este anillo de bronce, son varias tomas, es un cráneo, es una calavera, ¿no? Claro, enseguida, es un anillo nazi y tal. Puede ser de un masón, perfectamente. Los masones utilizaban esta iconografía, puede ser de un anarquista, puede ser de un falangista también, no lo sabemos. Objetos peculiares que nos están abriendo el foco, objetos vinculados con la presencia de mujeres en el campo. Esto es un broche de bronce o de latón, seguramente, de latón con incrustaciones de piedrecitas que las mujeres se ponían para cogerse un echarpe o tal vez para el pelo, ¿no? Llevaba una aguja detrás. Esto ha aparecido cerca de la alambrada, ¿no? Estos botoncillos, por cierto, esto es de Brufal, han tenido droguería en Elche hasta no hace mucho tiempo, ¿no? En los años 30 ya vendían una mercería
Estos no son botones, pensábamos que eran botones, pero es que son de plomo. Son pesas que se utilizaban en los dobladillos de la ropa para que los vestidos cayeran. Se utilizan también en las cortinas, creo, ¿no? Bueno, pues vestidos con pesas, broches para el pelo. Eso es una pieza de un rosario, una medallita de un rosario. Ahí está muy aumentada, pero es una medallita. ¿Por qué hay rosarios? Porque hay objetos vinculados con la presencia de mujeres, que es algo que no se suele abordar. Cuando se estudian estos contextos se habla de los prisioneros, de lo mal que lo pasaban, pero es que fuera del campo sabemos que había decenas de mujeres a diario, madres, esposas, novias, que iban a ver a los prisioneros para darles de comer, venían de toda España. Iban andando desde Murcia, se pegaban 30, 40 kilómetros desde Elche, de todos los pueblos de la provincia, como podían, ¿no? Y eso pasaba a diario. Eso te deja una huella arqueológica y está apareciendo casualmente en la valla, en la alambrada, porque sabemos por dónde pasaba la alambrada, ¿os acordáis de la foto, no? O sea que la arqueología, una vez más, está confirmando los testimonios y las evidencias que tenemos. Eso es un gemelo de pasta vítrea. Y luego objetos pues, fascinantes como esto, que es una insignia de pecho de la Escuela Popular de Guerra, ¿no? Que es una escuela que habilita a soldados o milicianos que estaban especialmente formados para salir como oficiales provisionales, ¿no? Esto es una insignia, ha perdido el esmalte, te lo tenéis que imaginar. Esta es de Estado Mayor, ¿eh? No es, esta lleva la corona de Estado Mayor, pero sería muy parecida a esta, llevaría la tricolor alrededor y el esmalte rojo de la estrella, ¿no? Apareció cerca de la Alambrada. Sabemos que los oficiales al principio en el puerto y luego cuando entran algunos se arrancan las insignias para que no los identifiquen como oficiales, aunque acaban identificándolo, ¿no? Porque los tienen allí durante meses y lo que hacen es identificarlos y llevárselos a cárceles o a otros centros de detención, ¿no? Botones, este apareció dentro de la letrina. Esto es un botón de un guardia de asalto, así es como sería originalmente. Y ahí aparece, no sabemos si es de un guardia de asalto prisionero o de un guardia de asalto de la fase republicana, ¿eh? Pero apareció dentro del váter. Eso es de un carabinero, lo pone, carabineros. Y esta es la chapita que os digo, que apareció, que es de un sindicalista de la UGT, del Sindicato Nacional de Ferroviarios. Casualmente fusilaron a uno allí, ya os he contado lo de la carta, ¿no? Y luego insignias del bando franquista que no habíamos encontrado. El último año encontramos estas dos, que nos han vuelto un poco locos, con perdón, porque estas insignias de rombo se empiezan a utilizar en el año 42-43, al menos de forma oficial, ¿vale? En el 39 no tenían por qué llevar estas insignias, si las llevaban eran de tela, entonces, ¿por qué aparece eso ahí? Tal vez hay presencia de militares en los años 40 para supervisar el final del desmantelamiento del campo, puede ser. Esto es un roquiski, es una insignia del Ejército del Aire, del Ejército franquista también. ¿Por qué llega hasta allí? Pues puede llegar en el bolsillo de un prisionero republicano, puede ser un, no sé, pues como un objeto, ¿no? ¿Cómo se dice? Un souvenir, un amuleto, ¿no? Un recuerdo, como un obsequio. Me he encontrado esto y me lo llevo en el bolsillo, ¿no? Pero aparece allí. Allí no hubo soldado del Ejército del Aire franquista, ¿no? Y sin embargo aparece. Es casual que salgan insignias del Ejército franquista aquí. O sea, tienen vinculación con el campo, pero no sabemos explicarlo. La arqueología explica muchas cosas, pero todo no lo puede explicar. Esta monedita, por ejemplo, que es un felus, estos se llaman ochavos morunos, es una moneda marroquí. Este es el original y así es como la hemos encontrado, muy cerca de la puerta. Sabemos que hubo marroquíes, soldados regulares, vigilando el campo, ¿eh? Al principio entran soldados del ejército regular franquista, pero luego entran también el segundo tabor de regulares, están vigilando el campo durante unos meses y esas monedas pueden llegar en los bolsillos de estos soldados. Bueno, esta es una foto del equipo para que veáis que somos personas de carne y hueso. Y voy terminando, ¿eh? Voy terminando. Bueno, esto da lugar, todo este trabajo da lugar a una serie de derivadas. No solo hacer arqueología, esto es un proyecto mucho más amplio. Uno de ellos es la cuestión memorialista, ¿no? Conseguimos, con mucho trabajo y con la ayuda de la Consellería, que en febrero de 2023 se reconociera este lugar como lugar de la memoria. También el cementerio de Paterna, en fin. Ha durado poco, porque con el nuevo gobierno esto ha decaído, con la nueva ley de Concordia, pues todos estos lugares se supone que no tienen esa protección, aunque da igual, porque la ley de patrimonio cultural valenciano sí que la protege, porque todos los lugares vinculados con la guerra civil tienen un reconocimiento como bien de relevancia local, o sea que al menos eso lo tenemos, y luego la normativa municipal, el sitio está protegido, dentro del catálogo de protecciones también está protegido, ¿no? Pero esto que era pues, algo simbólico, pues ha decaído, esperemos que dentro de 2 años se vuelva a poner en marcha. Nosotros recibimos a gente, recibimos a centros educativos, yo soy un entusiasta de esto, ya lo decía antes, o sea, quiero que todo el mundo sepa esto, sobre todo los centros educativos, voy a todos los institutos que puedo.
y recibimos a institutos. De hecho, un año vinieron un Erasmus, en institutos del Vinalopó con un instituto de París, vinieron desde París y los pusimos a trabajar con nosotros. Y os aseguro que no hay nada más didáctico para explicar la guerra civil que detectar y ver cómo encontraban ellos la munición y tal. Fue muy bonito, muy bonito. Familiares de prisioneros también han venido a visitarnos, nos han contado sus testimonios, es muy gratificante también. Bueno, yo voy a todas partes donde me invitan y donde no, casi que también, a contar, a hablar de esto, congresos, en fin, exposiciones y tal. Hemos publicado cosas. Esta es la primera vez, creo, que se exponen objetos de un campo de concentración en España, aunque siempre es peligroso decir que algo es la primera vez, pero no me consta que se haya hecho de forma oficial. Esto se hizo en la Fundación Chiribea Soriano, en Valencia. Se hizo una exposición de Carlos López Olano, que es un periodista, tenía un blog, un podcast sobre memoria y guerra civil, y bueno, pues uno de los capítulos nos lo dedicó a nosotros y muy amablemente nos cedió un espacio para exponer, pues hay unas moneditas, el colgante de oro brillantes, el anillo infantil, y bueno, ahí tenemos el equipo que fuimos a la exposición, lógicamente. Esto acaba de salir ahora, estoy muy orgulloso especialmente de esto. Es un libro que se ha hecho, es un libro de relatos de un prisionero que estuvo en el campo, se llamaba Jorge Campos, Jorge Renales, se puso de seudónimo Campos, y en los años 80 escribió sus memorias, bueno, su memoria no, perdón, escribió unos relatos, es un escritor conocido, relativamente conocido. Y bueno, se ha reeditado y se ha ilustrado por, las ilustraciones son de Pablo Auladel, que es un verdadero crack, es un premio nacional de cómic, ha hecho unas ediciones preciosas, y son ediciones, o sea, unas ilustraciones de este tipo, ¿no? Él se ha puesto un poco en la piel de los prisioneros y en casi todas las ilustraciones aparecemos los arqueólogos en un segundo plano, buscándolos, él nos pone los jalones, en fin. Si podéis comprar el libro o leerlo, si no lo queréis comprar, os aconsejo que lo veáis porque es de lo mejor que se ha hecho en ese sentido. Y hay una historia muy curiosa, esto es un salvoconducto, es un documento único, me lo estaba reservando para la tesis, pero bueno, lo voy a poner aquí porque también sale en el libro. Este hombre, Jorge Campos, el escritor, en uno de sus relatos cuenta, se supone que es un relato ficticio, cuenta cómo salió del campo. Y es que este hombre era maestro y se presentó voluntario. A finales de abril del 39 dejan salir a los niños y a los ancianos del campo. Este chico tenía 20, 21 años, pero aparentaba tener 15 o 16. No tenía barba y tal, ¿no? Entonces se presentó voluntario sabía escribir, para hacer los salvoconductos y falsificó sus salvoconductos, se jugó la vida. De hecho, pone Jorge José Renales Fernández y pone pasa a residir en libertad en Madrid. Pero él dice, eso me lo dijo su hija después, que pensó, si pongo Madrid solo y voy a Madrid, allí me van a fusilar porque me conocen. Entonces, si os fijáis, añadió Valencia con otra grafía, otra letra, y el hombre se fue a Valencia y se salvó la vida por eso. En el relato lo cuenta cómo salió, súper nervioso, se lo dio a un teniente, le dijo, venga, fuera de aquí, rojo, tal. Dice que empezó a correr y no paró, se cayó. Ese salvoconducto lo llevaba en el bolsillo. Bueno, pues hace 4 años su hija me escribió y me dijo, para darle la enhorabuena por lo que estábamos haciendo, me dijo, yo recuerdo haber visto el salvoconducto, es el que habla mi padre en el relato, lo teníamos en casa, en Madrid, porque ella trabaja fuera, en Bruselas, pero no sé dónde está, digo, consíguenoslo porque sería la primera vez que conseguimos un salvoconducto de Albatera, ¿no? Habían pasado 3 años, me escribió un día, fue una sorpresa muy agradable y ponía, lo tengo, lo he encontrado, ¿no? Me lo escaneó y me lo pasó y bueno, lo hemos publicado. Y es bonito porque puedes contrastar el relato de este hombre, que es un relato, es como su cuento, y dices, no, era verdad. Tiene la doblez todavía, o sea, el hombre se lo metió en el bolsillo y María José tiene el libro ahí. No he venido a vender el libro porque yo solo participo con un capítulo sobre arqueología, pero vamos, que os aconsejo que lo veáis. Si no lo compráis, leedlo, id a la biblioteca y lo leéis. Bueno, hemos salido en todos los medios, en El País, esto ya lo he contado. Estábamos haciendo un documental. Las 3 primeras campañas sí que grabamos todo el proceso. De hecho, alguna vez lo haremos, queremos hacerlo, donde se ve todo el procedimiento, hemos entrevistado a todo el mundo, desde el agricultor hasta el político, los técnicos, queremos hacer un largometraje documental de todo el proceso. También es verdad que el primer año pensábamos que íbamos a encontrar la fosa, no la encontramos, pero bueno, después hemos seguido. Ese material está ahí y tendremos que darle salida de alguna forma. Yo en mi tesis quiero explicar qué ha pasado con el sitio, voy terminando ya, qué ha pasado con el sitio después, cómo se ha prostituido de alguna forma. Mucha gente no sabe lo que pasó allí, se cultivan cebollas, cereal, los temporeros van a recoger allí la fruta y tal, pierden sus objetos, ¿no? Esto es arqueología de ya, pues, explica un poco qué ha pasado allí. Yo creo que es interesante explicarlo también, por qué estos sitios han perdido la memoria, pero se puede recuperar, ¿no? Mira, esto es el reverso de una foto.
que cuenta una historia muy bonita, muy chula. Os leo lo que pone, igual no lo veis. Pone, día 21 de febrero de 1938 salió Antonio Leal de Tánger. Tánger es Tánger, que es un puerto que sabéis que está en Marruecos. Bueno, esto es el reverso de una foto, de esta foto, y tiene una historia muy chula detrás. Seguramente sea la portada de mi tesis, también os lo digo, ¿eh? Está muy maltratada por el tiempo, pero cuenta una historia muy guapa. El primer año que estuvimos trabajando allí, los primeros días fueron una locura, no paraban de llamarnos por teléfono, y, en fin, fue una locura. Yo estaba muy estresado porque poner en marcha una campaña arqueológica y era el primer año, en fin. Y me llama una chica, les cuelgo, un número desconocido, y bueno, hola, me llamo Toñi, soy familiar de un prisionero del campo de Albatera, quería darte las gracias por lo que estáis haciendo, que lo he leído, lo he visto en la tele, en prensa y tal. Y yo estaba muy agobiado, le dije, oye, ¿te importa? Ya te llamo luego tal. Y colgué, ¿no? Y seguí. Y luego estuve todo el día y, ostras, tenía que haber atendido bien a esta chica, ya ves. Bueno, y la llamé por la noche, ¿no? Y me contó una historia y me dijo, mi tío abuelo era Antonio Leal, bueno, perdón, ya lo estoy contando mal, he hecho un spoiler brutal. Mi tío abuelo estuvo en el campo de Albatera, ¿no? Y sabemos que lo fusilaron y que lo enterraron. Y le dije, bueno, pues dime el nombre de tu tío porque hay 8 fusilados solo de los 15.000 que hubo aquí, solo hay 8 registrados oficialmente en el registro civil de Albatera. Y fijaos la casualidad que al decirme el nombre Antonio Leal era uno de los 8 que estaban en el registro, ¿no? Entonces se lo dije, digo, mira, pues casualmente sí, sabemos dónde está enterrado, ¿no? Y fue muy emocionante porque la chica, estaba su madre detrás, la madre era sobrina de este hombre, se emocionaron, ¿no? Porque ellas querían saber dónde estaba el cuerpo, ¿no? Y al decirle, pues mira, está debajo de un parque. Y siempre pongo este ejemplo para que la gente reflexione un poco, ¿no? Pues decimos, es que es abrir viejas heridas, lo de sacar las fosas y tal. La gente lo único que quiere es saber dónde está ese cuerpo y si lo pueden recuperar mejor. Ellas se conformaban, ella y su madre, con saber que estaba debajo de un parque, que no estaba en una cuneta o tirado por ahí, ¿no? Dice, suficiente, suficiente, con eso es suficiente. Fue muy emocionante y me dijo, me contó la historia de este chico. Se fue a la guerra en el 38, en febrero, cuando ya la cosa no estaba muy clara, ¿no? Con 20 años se fue voluntario, embarcó en Tánger, que es una cosa que, bueno, no sé por qué, pero bueno, eso habría que ver. Bueno, acaba el final de la guerra en el puerto, lo meten en el campo de Albatera, se fugó y lo cogieron en Castellón en septiembre y lo fusilaron y lo enterraron en el cementerio, ¿no? Es este chico que veis ahí con el puño en alto. Este chico, su madre, ella me dice que su madre, la madre de este chico, quiso enterrarse con una foto de su hijo. Está enterrada con una foto de su hijo, ¿no? Porque ella me lo dice, es que mi abuela decía que a los demás hijos, que los veía, ¿no? Algunos dicen que se le murieron de tuberculosis, pero que los tenía con ella, pero este, ¿no? Este había desaparecido, entonces quiso enterrarse en el ataúd con esa foto. Y esta foto, pues, me la pasó, me dijo, tengo una de cuando se embarcó, digo, pásamela, ¿no? Y es este chico, y bueno, pues, yo siempre la pongo como ejemplo porque le pone cara a la gente que estuvo en el campo, ¿no? Y para nosotros pues es una ilusión trabajar, intentar buscarlos, a ver si los encontramos de una vez, ¿no? Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Gracias.